Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Repensar la economía. En esta ocasión vamos a tratar el enfoque marxista a cargo del profesor Xavier Arrizabalo Montoro. En primer lugar, nos han pedido que recordemos que el curso es gratuito, pero los créditos para los que se hayan matriculado, no son gratuitos, tienen que abonarlos como los créditos de cualquier otra asignatura a la facultad. Y al final de clase vamos a pasar la lista de firmas que solo deben firmar los que opten a crédito. O sea, el resto no hace falta que firmen. Ahora voy a pasar a presentar a Xavier. Xavier es profesor de esta universidad, es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También es el autor del libro Capitalismo y Economía Mundial, que publicó en marzo del año pasado. Es director del Diploma de Formación Continua de esta universidad, Análisis Crítico del Capitalismo, del que acaba de comenzar su 5ª edición, por lo que todavía hay posibilidad de matricularse. Y también es colaborador de la Asociación Economía Alternativa desde el curso, desde el 93-94. Así que, sin otra cosa, damos paso a tu intervención y las preguntas pues las dejamos para la segunda parte. Muy bien. Vale. Muchas gracias, Natalia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto veros. Verán pocas caras conocidas de gente con la que hemos compartido mucho y espero que sigamos compartiendo, y gente muy querida, ¿no? Y por otra parte, qué gusto, ¿no? Ver un aula llena en esta facultad en la que se va a hablar de la economía más rigurosa, ¿no? Y esa que nos permite explicar las cosas que ocurren, que por cierto no son cosas cualesquiera, ¿no? Creo no. Llevo 21 años dando clase en esta facultad y es la primera vez que voy a sentarme detrás de la mesa, porque me parece que esta mesa, y encima con este altito que nos ponen, marca un poco de distancia. En este caso manda un poco la televisión, como en las elecciones y eso, pues también en donde me coloco yo manda la televisión, y me apena, ¿no? Pero bueno, genial que lo retransmitáis y todo esto, ¿no? Nos estarán viendo no sé dónde, ¿no? Saludos a los compañeros latinoamericanos que después de desayunar nos estarán viendo, ¿no? Pues sí. Con buen tiempo en el Cono Sur. Bueno, realmente es un gusto estar aquí y es un honor, ¿no? Y me parece que desde siempre, ¿no? Decía Natalia, es verdad, ¿no? Desde que empecé a dar clase, tengo una trayectoria de colaboración con la asociación estudiantil, ¿no? Y para mí, pues por mi trabajo, ¿no? Y también por la que está cayendo, muchas veces me llaman de distintos sitios para que intervenga, para que participe, ¿no? Pero hacerlo en mi facultad, hacerlo convocado por estudiantes y hacerlo sobre esta temática que además pone de relieve, ¿no? Las deficiencias serias que tenemos en nuestros planes de estudio, pues es por una parte un gusto, desde luego, pero también es un honor, ¿no? Así que estoy encantadísimo de estar aquí, ¿no? Además, creo que el seminario en conjunto y esta sesión en particular son verdaderamente oportunos, ¿no? Yo estudié aquí el plan del 79, unos pocos años después, y era, si lo vemos desde la perspectiva actual, llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en el primer curso de Economía teníamos 6 materias, de las cuales 3 eran Teoría del Estado, Introducción a la Sociología, igual a la otra. ¿La otra cuál era? Alguien que estudiara en la prehistoria como yo. Había otra que era Teoría de Extensión de Sociología e Historia. Exacto, ¿no? Teníamos 3 asignaturas, yo creo que había una más, que permitían completar la formación de un economista, cosa que hoy está francamente difícil en el marco de esta facultad, ¿no? Es una situación dramática, ¿no? Yo conozco chavales de 16, 17, 18 años, ¿no? Y reconozco que probablemente en el marco de la Complutense la mejor forma de estudiar economía bien sea sobre la base de hacer un pequeño desvío y estudiar otro grado en condiciones y luego poder hacer algún buen posgrado, sobre todo si quien sea, su familia se lo puede costear, en economía de verdad, ¿no? Es una cosa que a mí me resulta especialmente dolorosa decirla aquí, ¿no? Pero hemos tenido sucesivas rebajas de la formación que puede realmente calificarse, ¿no? De formación en economía con mayúsculas, digámoslo así, y por otra parte, es verdad que con los estudiantes y en general nosotros siempre hemos intentado colar, digámoslo así, el análisis económico riguroso, el análisis económico serio, ese análisis económico que no es el caricaturesco, siempre el homo economicus, el análisis estático, microeconómico, la matemática que sustituye, que camufla la discusión económica seria. Yo llevo, ya dije, 21 años impartiendo estructura económica mundial, ahora se llama economía mundial. Incorporamos una asignatura, fue una de las experiencias más estimulantes que yo he tenido en mi trayectoria profesional aquí, ¿no? Incorporamos una asignatura de libre configuración, análisis marxista de los fundamentos y límites del capitalismo, que además podían asistir a ella estudiantes de otras facultades, ¿no? Y fue un pequeño lujo, ¿no? El que tuvimos de poder debatir cuestiones
de una perspectiva incluso no solo desde la economía, sino más interdisciplinar. Luego tenemos en el marco una experiencia para mí también muy bonita, que fue en el marco del viejo doctorado y máster, la reclamación de los estudiantes que aquella parte que yo impartía de fundamentos teóricos para poder explicar el estudio de caso que correspondía a la asignatura que yo impartía, que era la economía chilena, en realidad era lo más interesante del curso, ¿no? Y valía la pena que esa parte meramente, digamos, introductoria, una cuarta parte del curso, se convirtiera en el conjunto de la materia a explicar, ¿no? Y de ahí surge una asignatura que se imparte todavía hoy, ¿no? Y algunos que os veo ahora, ¿no? La habéis cursado, análisis marxista de la economía mundial, que tiene de bonito para mí que es justamente el resultado de una reclamación de los estudiantes, ¿no? Que apelaban a una formación teórica que realmente carecían de ella desde el punto de vista de la oferta que se les había planteado en el marco del grado, licenciatura primero y grado después, ¿no? Por otra parte, este seminario, que plantea justamente una reivindicación del análisis económico, yo creo que, lo dije al principio, creo que es especialmente oportuno, especialmente pertinente, y dije de una forma un poco cheli, pero totalmente en serio, ¿no? Con la que está cayendo, ¿no? En un contexto muy adverso, ¿no? Pensemos simplemente en los acontecimientos que han ocurrido en el último mes, ¿no? Simplemente desde enero, ¿no? Y vemos cómo, al final, cuando yo hablaba antes de la rebaja de los planes de estudio, ¿no? Con esa preponderancia de la caricatura de la economía, que es la economía neoclásica, la matematización grotesca, ¿no? De lo que estudiamos en este ámbito, eso tiene que ver, al final, con el propio debate democrático, no nos engañemos, ¿no? Y aquí hemos conocido, aquí al ladito, en París, vimos unos atentados a principio de enero, ¿no? Que yo no sé quién los pagó, quién los financió, sí sé, desde luego, que esos no son la decisión de dos hermanos más o menos colgados, etcétera, por otra parte, supervisados, vigilados por la policía, ¿no? Lo que sí sé es que es la coartada para poner en marcha un cuestionamiento de libertades democráticas. Y entre las libertades democráticas, una, y no menor, tiene que ver justamente con el derecho a la enseñanza, en el marco de lo que nosotros aquí reivindicamos, ¿no? Por eso creo que más oportuno que ahora no, imposible, incluso por si acaso faltara algo, este siniestro personaje que es el ministro de Educación nos ha regalado, entre comillas, con un nuevo ataque, que no es un ataque cualquiera, ¿no? Esto que simplificamos en la idea de 3+2 es un ataque brutal, ¿no? Es un ataque que desreglamentando la enseñanza superior, desvaloriza aún más los títulos, cuestiona el acceso a ellos de quienes tienen menos recursos y al final incluso, claro, afecta, como no, al empleo. Es decir, es una situación verdaderamente dantesca a la que enfrentamos, y en ese sentido la posibilidad de dotarnos de los elementos teóricos que explican que esto no es el resultado de la casualidad, que esto no es el resultado de la maldad de tal o cual responsable, aunque algunos sean francamente malos, ¿no? Sino que tiene que ver con una lógica, la lógica que rige la economía capitalista en el momento actual, el momento al que hemos llegado, resultado de todo su desarrollo histórico, desplegando sus contradicciones al nivel que alcanzamos actualmente, ¿no? Y en ese sentido, desde mi punto de vista, muchos ya lo sabéis, el marxismo, lo que es fundamentalmente, el análisis económico marxista, fundamentalmente lo que constituye es la culminación de la mejor tradición teórica en la historia del pensamiento económico. Porque en la historia del pensamiento económico, como explicaré a continuación, también hubo un proceso acumulativo de conocimiento, como en otras disciplinas. Un proceso acumulativo que no quiere decir que fuera gradual, que fuera regular, desde luego con sus altibajos, sus vaivenes, pero hay un momento histórico en el que directamente la clase dominante, la clase burguesa, la clase capitalista, constata de forma inequívoca que el análisis económico es inevitablemente algo muy delicado, es algo muy incómodo, y decide amputar incluso del propio objeto de estudio aquellos aspectos que justamente aluden a las cuestiones relacionadas con el conflicto de clase, etcétera, etcétera. No es casual, desde luego, que en estos tiempos, ¿no?, veamos la entronización de determinados economistas y determinadas obras que por lo que se caracterizan fundamentalmente es por tratar de camuflar justamente el conflicto esencial en torno al cual se organiza, o más bien se desorganiza, cabría decir, la economía, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Luego hablaré un poquito de ahí, ¿no? Además, yo creo que precisamente el gran valor, la gran aportación que constituye el análisis económico de Marx es ir más allá de las apariencias. Es plantear, por ejemplo, cuestiones tan elementales, pero a la vez tan camufladas, tan ocultadas, como que las relaciones de distribución, en el marco de las cuales, por ejemplo, se produce la concentración del ingreso, la desigualdad, no es resultado ni es explicable, por tanto, solamente observando la distribución, sino que tenemos que ir a sus causas profundas que tienen que ver con las relaciones de producción, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, no hay otro planteamiento teórico que tenga la potencia analítica que este, ¿no? Por otro lado, como sabéis, el marxismo en general no es solamente un método de análisis, ni siquiera es lo más importante. El método de análisis al final no es más que la expresión en el terreno teórico, en el terreno analítico, de una posición de clase, de una posición militante. Siempre ocurre esto en el campo de la economía. Cualquier pretensión de un análisis económico neutral, descontaminado de los conflictos que caracterizan la sociedad en la que vivimos, es simplemente un ejercicio de propaganda, ¿no? Por otra parte, bueno, como es una sesión que de
forma parte de un curso y que tiene una pretensión didáctica, he traído dos textos que para mí son referencia obligada desde el punto de vista de la temática que nos ocupa hoy, ¿no? En primer lugar, claro, la obra principal de Marx en el campo de la economía, una obra de carácter teórico, que es El Capital, y por otra parte hay un libro que coincide justamente con el momento en el que yo empecé la impartición de ese curso, de esa asignatura que mencionaba antes, en el año 96-97, supongo que algunos ni habríais nacido casi, y llegó a mis manos lo que para mí es una joya, es un libro de un economista canadiense, se titula Fundamentos y límites del capitalismo. El propio título ya, ¿no?, plantear los fundamentos de la economía capitalista, pero vinculándolo con sus límites, ¿no? Eso que sí que es tabú donde los haya, ¿no?, en el marco de la facultad, de las universidades en las que estamos, ¿no? Es decir, plantear los fundamentos sí, pero también plantear los límites históricos, es decir, justo lo contrario de esas caricaturas como la que tanto éxito tuvo propagandístico a finales de los años 80 y principios de los 90, ¿no?, aquel engendro del fin de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son dos textos que por otra parte, por cierto, están en la biblioteca y se puede disponer de ellos y, por tanto, los estudiantes y en general todos estáis aquí no tenéis coartada alguna, no tenéis excusa alguna para no entrar a ellos y estoy seguro que esa entrada sería fuente de aprendizaje, de reflexión, de cuestionamiento y en definitiva de configurarnos como economistas con mayúsculas, digámoslo así, ¿no? Voy a exponer. Realmente tenía que tomar decisiones, ¿no?, en cuanto a cómo encarar la exposición del tema que me proponían los compañeros y en un tiempo relativamente limitado. Hacían la broma de, al ver estos textos, ¿no?, recordarme que no debía hablar más allá de una hora, ¿no?, y voy a intentarlo, desde luego, ¿no?, pero digo que es difícil, ¿no?, porque hay distintos ángulos de los que abordar esto, ¿no? Bueno, lo que yo haré será trazar una panorámica, ¿no?, fijándome en tres aspectos fundamentalmente, ¿no? En primer lugar, aspectos que tienen que ver con el significado del análisis económico marxista y el propio lugar que ocupa en el debate teórico, etcétera, ¿no? Esa sería la primera cuestión, ¿no? Un poco el contexto, el encuadramiento de lo que significa el análisis económico marxista. En segundo lugar, su contenido, es decir, cuáles son las formulaciones que se plantea desde el punto de vista de Marx y de sus desarrollos posteriores para dar cuenta de los fenómenos que existen en la sociedad en la que vivimos, su explicación teórica derivada de que esos fenómenos, esas consecuencias que observamos y que hoy tienen un carácter francamente dramático, no son resultado de la casualidad, sino que son resultado de las leyes que rigen la economía capitalista en su desarrollo histórico. De modo que el segundo apartado tendría que ver justamente con esto, justamente con su contenido. Y el tercer apartado, habrá uno de cierre, el tercer apartado sería fundamentalmente hacer una aproximación, que aquí será ya no panorámica, sino más bien telegráfica, acerca de cuáles serían las principales conclusiones acerca de la situación actual derivadas de la aplicación del análisis marxista a su estudio. Digamos, por tanto, que aspectos del significado, del lugar en la historia del pensamiento económico, del contexto del análisis marxista en primer lugar, en segundo lugar, aspectos relacionados con su contenido, sus formulaciones, las propias conclusiones teóricas que obtiene Marx y los desarrollos teóricos posteriores, como digo, del análisis de la economía capitalista y, en tercer lugar, al menos un esbozo de cuáles serían, desde mi punto de vista, las principales conclusiones que se pueden obtener de la aplicación de ese método al estudio de la economía actual, ¿no? Esbozaré, ahí sí que será, ya he dicho telegráfico, bueno, aún más pequeñito, aún más sintético, un par de ideas de cierre que ojalá además también sean susceptibles de estimular la discusión entre nosotros hoy día, ¿no? Bueno, respecto al primero, la cuestión tiene que ver con lo siguiente, ¿no? El punto de partida para analizar, nosotros constatamos, ¿no?, la existencia de una realidad que se nos desvela, además, dije hace un momento, ¿no?, de una manera dramática. Hoy constatamos cómo cada vez la diferencia, cada vez la distancia entre las posibilidades materiales que existen hoy para el conjunto de la humanidad, que dicho de forma gráfica se expresaría en el sentido de que no solamente la población mundial, el conjunto de la población mundial podría, y debería, claro, podría comer 5 veces al día y tener acceso a la sanidad, a la enseñanza, las posibilidades materiales que se han alcanzado, hay constatamos una diferencia, una distancia cada vez mayor con las condiciones efectivas de vida de la inmensa mayor parte de la población. Y no ya en las economías más atrasadas, sino en el conjunto de las economías, ¿no? Claro, tenemos justamente la situación europea, que es verdad que la crisis hace pensar muchas veces que pudiera tratarse de una situación circunstancial, coyuntural, pero en realidad constatamos sin ninguna dificultad que la impugnación, el cuestionamiento de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la inmensa mayor parte de la población, que somos los trabajadores en España, por ejemplo, se han deteriorado severamente mucho antes del estallido de la crisis, ¿no? Podríamos decir lo mismo de Alemania o de Estados Unidos. En definitiva, tenemos justamente una constatación que es resultado, y así ha de ser explicada, no como fruto de ninguna casualidad,
productividad no como fruto de ninguna cuestión moral. Yo no niego, desde luego, la existencia de los aspectos morales, etcétera, ¿no? Pero ni siquiera de las conspiraciones, y de hecho creo que hay algunas también buenas, ¿no? Pero no es el terreno de la conspiración, de lo moral, el que determina lo que ocurre, sino que tiene que ver con las leyes que rigen la economía capitalista. Algunos me habéis oído contar, y incluso seguro que alguno más de una vez, suelo citar una frase de un economista estadounidense, Andrew Kleinman, que yo creo que es muy gráfica y por eso la cito, claro, ¿no? Además es interesante porque la pronuncia en el marco de una conferencia que está dando a un grupo de estudiantes que a su vez están en un proceso huelguístico, ¿no? Y elucubro yo que probablemente Andrew Kleinman lo que pensaba era que los estudiantes lo que le esperaban de él es que les dijera lo malísimos que son el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, etcétera, ¿no? Y él precisamente empieza por lo contrario, ¿no? Planteando que los problemas de la economía actual no son resultado de las decisiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Wall Street. Los resultados graves de la situación actual proceden de una ley impersonal que rige la economía por encima de la voluntad de los hombres y de las mujeres, que es la ley del valor. Y dice, de forma análoga, como en el terreno de la física existe la ley de la gravedad que determina lo que ocurre, ¿no? Luego hablaremos de determinismo, incluso me sonreía, ¿no? Yo preparando la sesión, porque enumeré las críticas más clásicas al marxismo, ¿no? Y las esbozaré para, ojalá, ¿no?, contribuir a que la discusión sea más fecunda, más profunda, ¿no? He dicho determinismo, es decir, lo que determina, lo que ocurre, determina no en el sentido de que establezca inequívocamente qué va a ocurrir, sí, que establezca aquello que no puede ocurrir. Hay cosas que simplemente son incompatibles con las exigencias del proceso de acumulación capitalista llegado a su actual estadio de desarrollo histórico, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida en relación con eso? El punto de partida es la existencia de clases sociales. La estructura general de dominación en torno a la cual identificamos la noción de capitalismo se asienta en una base material, que es justamente de lo que se ocupa la economía. Y esa base material es la explotación. La explotación, o radica en la explotación de una clase por otra. No es una cuestión cualquiera. En nuestras facultades, lamentablemente, todavía padecemos la caricatura de que se define la economía a partir de una definición grotesca, simplificadora, que no aporta nada, recursos escasos, fines alternativos. No, la economía se ocupa de otra cosa. La economía se ocupa ni más ni menos que de cualquier sociedad, para sobrevivir en el tiempo, para reproducirse en el tiempo, ha de proveerse de la base material de su existencia, ha de producir sus medios de vida, ha de producir sus medios de existencia, ha de organizarse socialmente para llevar a cabo el proceso de producción de sus medios de vida, para la distribución, el reparto de estos medios de vida entre la población y que los miembros de la sociedad, los consuman y consumiéndolos estén en condiciones de volver a producirlos y así sucesivamente. De eso se ocupa la economía. Y a partir de aquí nosotros formulamos una serie de consideraciones teóricas, de categorías teóricas, de conceptos, de nociones, en particular fuerzas productivas, en particular relaciones de producción. La sociedad en la que vivimos presenta muchas divisiones, sin duda, pero tienen un lugar distinto, y solo una está en el centro mismo de lo que permite la reproducción social, que es la explotación de clase. Claro que hay divisiones entre sexos, entre países, entre edades, hay muchas divisiones sin duda, pero ninguna de ellas ocupa el lugar central para la reproducción social que ocupa la explotación de la clase trabajadora por la clase capitalista. Ese es el punto a partir del cual nosotros hacemos el análisis del marxismo, ¿no? La constatación de que la base material sobre la que se asienta la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista, es la explotación de clase que realiza la clase capitalista, la clase de los poseedores de medios de producción sobre la clase expropiada de esos medios de producción, ¿no? Por eso muchas veces, incluso en el terreno más inmediato, en el terreno político, constatamos que cuando saltan verdaderamente todas las alarmas. Saltan todas las alarmas cuando se pone en cuestión la propiedad. No es una cuestión casual, no es ninguna obsesión, ¿no? La propiedad en el centro de la organización de la sociedad en la que vivimos, una economía de mercado, pero una economía de mercado particular, la capitalista. Aquella economía donde las relaciones mercantiles han llegado a su máxima expresión, incluso al punto de mercantilizar la fuerza de trabajo, de convertir la fuerza de trabajo en una mercancía más. Y en torno a este hecho es donde se sitúa la principal división de la sociedad. No es casual tampoco que veamos tantos elementos en el terreno mediático, ideológico, cultural, etcétera, que justamente tienen un objetivo compartido siempre, que es la ocultación de ese elemento sustantivo, base de todo lo demás, que es la diferenciación, la primera división de la sociedad en la que vivimos en función del lugar que ocupa cada uno en el proceso de producción.
si vives de tu trabajo o si vives del trabajo ajeno. Al final se reduce exactamente a eso. Y cuando en teoría económica, desde un punto de vista general, no referido necesariamente al capitalismo, situamos en torno a la noción de excedente, la base para hablar de acumulación, la base para hablar de reproducción ampliada, nosotros lo que hacemos es situar el excedente en la forma particular que adopta en la sociedad capitalista, que es la plusvalía, resultado de la explotación, resultado o consistente en definitiva en el trabajo no pagado, ¿no? Así que ese es el punto de partida. Y no es casual, desde luego, que en torno a este punto de partida sea precisamente donde podemos identificar la ruptura, la bifurcación absolutamente definitiva en el terreno de análisis económico. ¿Cuándo sucede? Sucede en el último tercio del siglo XIX. ¿Por qué en el último tercio del siglo XIX? Mirad, hay un fenómeno muy llamativo, la entronización, el surgimiento y entronización del enfoque neoclásico, que es la versión más degenerada del análisis económico burgués, se produce estrictamente, digamos, las cuatro primeras obras, ¿no? Walras, Jevons, Menger y Marshall, entre 1871 y 1894, ¿no? Es decir, son exactamente coetáneas del Capital, ¿no? El Capital publica Marx el libro primero en 1867, libros segundo y tercero los publica Engels en 1885 y 1894, son exactamente simultáneos, son coetáneos. Obviamente no es casualidad, no puede ser resultado de la casualidad, porque además no hay diálogo entre ellos. ¿Qué ocurre? Que ambos están respondiendo a la misma realidad, la realidad que caracteriza la economía, las economías europeas, en concreto, en el último tercio del siglo XIX. ¿Y en qué consiste esa realidad? Esencialmente en que ya asistimos a un despliegue del proceso de acumulación capitalista pleno en Europa. Y luego seguirá, pero ese despliegue pleno revela dos elementos cruciales. Por un lado, sus contradicciones, por otro lado, los conflictos ineludibles que le constituyen. En cuanto a las contradicciones, las observamos especialmente en el terreno económico. Son las crisis y todo su corolario en términos de destrucción económica, de efectos sociales, etcétera, etcétera. En el terreno político, lo que expresa el pleno despliegue del capitalismo es justamente la configuración de las dos clases protagónicas en la economía capitalista, la clase trabajadora y su expresión política. Porque si Marx publica en 1867 el libro 1 del Capital, podemos jugar con las fechas para recordar que en 1864, el 28 de septiembre pasado, hizo 150 años, Marx participa en la creación de la Primera Internacional. Incluso con un papel destacado, es él mismo quien redacta los estatutos, ¿no? Es decir, ambos, tanto la escuela neoclásica como el análisis económico marxista, el análisis marxista, responden a la realidad particular de ese último tercio del siglo XIX, caracterizada por desvelarse las implicaciones de toda índole, económica, social y en particular política, de la clase de la sociedad capitalista, ¿no? Pensemos en el caso español, ¿no? Es decir, hay un elemento político de primerísima importancia, que es justamente el que tiene que ver con la constitución de la clase trabajadora políticamente como movimiento obrero. Dos fechas: 1879, constitución del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Español, socialista no dice mucho, partido obrero, es decir, un partido de clase, un partido que aspira a representar los intereses no del conjunto de la sociedad, sino de la clase trabajadora. 1888, constitución de la UGT, la Unión General de Trabajadores, un sindicato cuya membresía se define precisamente por la condición de clase de quienes lo integran, ¿no? No es una cuestión cualquiera. Cito el caso español porque estamos aquí, lo mismo ocurre en otros países de Europa. Es justamente la expresión en el terreno teórico de esta cuestión del movimiento obrero lo que da cuerpo al análisis de Marx. Y en definitiva podemos identificar así sin ninguna dificultad que por una parte tenemos el marxismo desde el punto de vista de su condición de guía para la acción, de referencia política, y por otra parte, método de análisis, ¿no? Eso es justamente lo que configura el marxismo como dos caras de una misma moneda y por tanto inextricablemente unidas, ¿no? ¿Qué hace la economía burguesa? ¿Por qué se entroniza al enfoque neoclásico? Porque no ve, y no ve porque no se quiere ver, y no ve porque no mira. Es decir, ese es el elemento crucial. No es que sean más torpes, no es que tengan más dificultades, es que no quieren explicar. Se trata justamente de eso, ¿no? Hay una frase que también muchos me la habéis oído repetir no pocas veces, de Rosa Luxemburgo, en un libro muy recomendable que se titula Introducción a la economía política, donde ella explica, arranca el libro, con una frase incluso que tiene algo casi de enigmático, ¿no? Cuando dice que la economía política es una ciencia extraña, y culmina el capítulo primero explicando el porqué, ¿no? O completando la explicación acerca del porqué, ¿no? Y dice, nuestros burgueses ya no quieren explicar cuáles son las causas de los problemas de la economía capitalista. Al contrario, quieren ocultarlas, para de esta forma, ocultándolas, poder seguir sosteniendo que el orden actual es el único orden posible, un orden eterno, ¿no? No es una cuestión cualquiera, se trata justamente de que al final el campo de la economía inevitablemente, mirad, yo dije que la economía se ocupaba, y dije
3 verbos. Dije la producción, la distribución y el consumo. Cómo la sociedad se dotaba de la base material para la producción, de los medios de vida, su distribución, su consumo. Producir, distribuir, consumir. Cualquiera de los 3 verbos inevitablemente va a ser controvertido, conflictivo en una sociedad de clases. Pero en particular, para que se visualice más directamente, cuando hablamos de distribuir, ¿acaso alguien podría pensar que el análisis económico puede ser neutral, puede estar descontaminado del hecho de que analiza algo que ni más ni menos afecta a las condiciones de vida de las distintas clases sociales? Evidentemente sería una quimera pensarlo, ¿no? Por otra parte, lo dije antes, en el terreno de la economía había habido un proceso acumulativo, ¿no? Esto yo incluso intento explicarlo en las clases, tomando como referencia algunas categorías teóricas, cómo se iba progresivamente afinando su formulación, las causalidades a partir de las cuales se tenía la pretensión de explicar que lo que ocurría no era resultado de la casualidad, sino de las leyes que regían cada tipo de sociedad, y ese proceso acumulativo de conocimiento llega a Marx, ¿no? Llega a Marx, pero se rompe desde el punto de vista de la economía burguesa con esa entronización que yo decía del análisis neoclásico. En ese sentido, 2 consideraciones muy breves. Primero, Marx lo reconoce explícitamente. Lo reconoce explícitamente desde textos que dedica fundamentalmente al análisis de lo que él identificaba como los economistas burgueses serios. Los llamaba los economistas políticos, la economía política, por oposición a la economía vulgar, los economistas vulgares, ¿no? Y lo reconoce en el propio subtítulo del Capital, no ya en las teorías de la plusvalía, que dedica expresamente a eso. Subtítulo del Capital, crítica de la economía política. Se parte de aquel nivel al que se ha llegado, que se ha alcanzado en el marco del análisis económico burgués, ¿no? Se parte de él, ni que decir tiene claro, para ponerlo patas arriba, ¿no? Esto lo constatamos posteriormente, ¿no? Por otra parte, cuando decía la degeneración del análisis económico burgués, de la cual forma parte Keynes, que no es un economista crítico, y en torno a esto hay una gran confusión, de igual modo que las políticas que prevalecieron en gran medida en Europa, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tampoco es dado calificarlas de keynesianas. Es decir, Keynes en relación con la intervención del Estado no es un autor que pueda ser calificado de intervencionista. Si acaso se le podría calificar de no purista, se le podría calificar de pragmático, digamos, ¿no? Y hace simplemente una llamada al orden de lo real, ¿no? Y lo que plantea es saber por qué la clase burguesa debe renunciar a la posibilidad de utilizar la palanca del gasto público frente a una suerte de fundamentalismo contradictorio con el propio estatus que ha de tener la teoría burguesa desde el punto de vista de tratar de contribuir a favorecer que la acumulación se lleve a cabo de una manera fluida, de una manera amplia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idealización de Keynes como un autor supuestamente crítico, supuestamente heterodoxo, lo constatáis en las clases, ¿no? La síntesis neoclásica, ¿qué es? La demostración palpable de que es compatibilizable el marco teórico neoclásico con el planteamiento keynesiano, ¿no? Y no es una cuestión cualquiera, ¿no? Porque aquí, y esto lo sabemos bien, existe, es verdad, eso que suele llamarse pensamiento único, pero también existe pensamiento crítico único. Ese pensamiento crítico único es aquel caracterizado porque nunca cruzará ninguna raya roja antes de que la cruce la población, ¿no? La cruce los trabajadores, la crucen las masas incluso, ¿no? No es una cuestión cualquiera, y si queréis luego volvemos a ello, porque ese mismo esquema que utilizaba Marx de economistas políticos y economistas vulgares, yo creo que es muy sugerente abordarlo desde la perspectiva actual, ¿no? ¿A quiénes podríamos señalar como economistas políticos? ¿Acaso autores como Krugman, Stiglitz realmente serían caracterizables como autores serios que quieren ir a raíz de las cosas? Desde mi punto de vista, en absoluto, desde luego, ¿no? Se quedan solamente en el terreno que les permite decir que esto sería arreglable y, por tanto, no hay ninguna necesidad de cuestionar el orden vigente, ¿no? Como, por cierto, su trayectoria, por otra parte, muestra de manera inequívoca, ¿no? Bueno, hay un aspecto que quiero pasar de puntillas, pero al menos mencionarlo. Hay cuestiones de método que son importantes y que tienen que ver con la posición que adopta Marx en relación con debates que, en cierto modo, podríamos decir, modificándose en el tiempo, pero que, en cierto modo, digo, han presidido la historia del pensamiento en general, ¿no? En relación con la discusión sobre las concepciones del mundo, las concepciones materialistas por oposición a las concepciones idealistas, y también los modos de pensar, el método de análisis, ¿no? Y ahí se pondrían, digamos, lo que solemos identificar bajo el epígrafe de la lógica formal, mecanicista, por oposición a la lógica dialéctica, ¿no? Marx, como seguro que sabéis, parte de una concepción materialista del mundo y de un modo dialéctico de pensar, ¿no? Bueno, solamente 2 cuestiones muy breves para acabar este primer apartado. La primera tiene que ver con que la propaganda, una vez más, ¿no? Bueno, los términos de moda, ¿no? ¿Quién podría renunciar hoy a definirse como ecléctico, ¿no? Sobre todo si con esto te financian algún proyecto de investigación o te dan alguna beca. Bueno, pues cualquier persona seria dirá que es incompatible el eclecticismo con la constitución de un núcleo teórico serio y articulado. No es una cuestión cualquiera. Y aquí hay mucha trampa, ¿no? Es decir, el antónimo de ecléctico... El antónimo de ecléctico no es dogmático. Ahí el juego de antónimos es otro. Es
Es decir, ecléctico, por cierto, a mí me gusta en particular cómo define ecléctico María Moliner, ¿no? Cuando como primer sinónimo dice acomodaticio, ¿no? Me parece que encaja como anillo al dedo a los que suelen definirse como eclécticos en el marco de nuestra disciplina, ¿no? No, lo contrario de ecléctico es articulado, consistente, coherente internamente. Porque la formulación teórica no es un zumo de frutas, ¿no? Donde uno, aquellas frutas con peor pinta, las mete en la batidora para hacerse un jugo y cambiará el color o lo que fuera y da igual, no. La teoría es mucho más seria, ¿no? Y no todo es compatibilizable, ¿no? Y las teorías se asientan, si son dignas de este nombre, en un cuerpo teórico, en un núcleo duro, digámoslo así, central, que no es compatibilizable con otro núcleo central igualmente serio, duro, potente, como se quiera decir, ¿no? Porque al final estos núcleos duros, ni más ni menos que se estructuran en torno a cómo se responde a preguntas cruciales, ¿no? En particular en nuestra disciplina. La primera, ¿por qué las mercancías se intercambian en la proporción en la que se intercambian? Y no se puede responder, obviamente, de manera simultánea con dos respuestas antagónicas, ¿no? Porque eso es el eclecticismo al final. Lo contrario de eclecticismo es articulado, consistente, coherente. Lo contrario de dogmático es crítico. Lo contrario de dogmático es justamente aquello que no se presenta como acto de fe, sino que es el resultado de un análisis crítico. Y ya lo dije, el punto mismo de partida de Marx, su título es La crítica de la economía política. Se parte del análisis crítico. Se parte del análisis crítico para recoger todos los avances ciertamente importantes que en la trayectoria del pensamiento económico se habían ido acumulando, para recogiéndolos, identificar igualmente sus limitaciones y dar un salto cualitativo para una formulación que tiene que ver con la misma primera frase del Capital que enseguida menciono, ¿no? La segunda cuestión, incido en el tema del pensamiento crítico y lo ilustro simplemente con un ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el economista entronizado en los últimos años? Wall Street, The Economist, creo que más de 1 millón de ejemplares vendidos. Luego les sigo yo un poquito detrás, ¿no? Con mi libro. Piketty, ¿cuál es la virtud de Piketty? Piketty tiene una gran virtud, por eso se le reúne con los principales dirigentes políticos. La gran virtud de Piketty, ¿cuál es? Habla de la desigualdad sin decir nada acerca de cuáles son las causas de la desigualdad. La jugada es perfecta. Tenemos ya la sensibilidad social. Hay una gran desigualdad, hay que preocuparse de ella. Es un libro de economía lamentable, es decir, tiene una debilidad teórica absoluta. La gran piedra angular sobre la que gira todo es aritmética pura. Decir que hay desigualdad cuando aumenta en mayor medida el rendimiento del capital, que lo que hace el nivel de producción general es decir que llueve porque está lloviendo. Es decir, que si la producción crece el 10 y las rentas de capital crece el 20, se produce concentración, ¿no? Hostia, una brillantez analítica espectacular, ¿no? ¿Pero por qué? ¿De qué se trata? Se trata de no decir nada. Se trata de hablar de la desigualdad para no decir nada. Y para así poder resumirlo, como decía Aute, ¿no? Con una homilía fuera del guión, ¿no? Para poder concluir que al final se trata simplemente de que pongamos un impuesto. Por supuesto, sin decir quién lo va a aplicar, ni en qué consiste, ni nada por el estilo. ¿Para qué sirve finalmente Piketty? Aparte de la provocación, una provocación chusca, ¿no? Del título, ¿no? El título es obsceno, ¿no? Es decir, pretender que ese libro es el Capital del siglo XXI, es decir, un poco de humildad, un poco de respeto a las obras claves de la economía, con independencia de lo que cada uno piense sobre el marxismo en particular, ¿no? Es decir, al final la entronización, ¿por qué? Justamente porque permite camuflar las causas de la desigualdad, pero la saca. Con lo cual ya tenemos la preocupación de la economía burguesa por la desigualdad. Tipos sensibles, interesados en tratar de contener ese fenómeno que se traduce en las condiciones de vida de la mayor parte de la población, como decía, cada vez más precarias. Tiene mucho eco este curso. Me escribían unos compañeros de América Latina diciéndome que lo veían y me pedían que hablara despacio. Lo que pasa es que me acabo de acordar ahora mismo, ¿no? Con lo cual, pero creo que en las máquinas se puede programar, ¿no? Que se hable más despacio, ¿no? Bueno, apartado 2. Hay un aspecto, hay dos cuestiones, yo creo, de partida para la comprensión, para la lectura del Capital, que son imprescindibles, ¿no? La primera es constatar que se trata de una obra de carácter teórico. Es decir, Marx no analiza el capitalismo del siglo XIX, no analiza la forma particular que existe en Gran Bretaña de capitalismo entonces, es una obra de carácter teórico. Y por tanto, como obra de carácter teórico, hace el análisis en un terreno abstracto. No se refiere a la concreción que se da en un periodo de tiempo determinado en una sociedad determinada, ¿no? Por tanto, es una obra de carácter teórico. Y esto tiene una implicación, a mi modo de ver, muy relevante. Y es que la pregunta acerca de la vigencia del marxismo es una pregunta disparatada. La pregunta razonable es acerca de la validez. Debatamos acerca de la validez del marxismo, sin duda, ha de hacerse. Yo propongo que lo hagamos, pero no acerca de su vigencia, porque su vigencia, al fin y al cabo, lo que plantearía es que puede ser válido a veces. Y cuando hay una obra teórica que aborda cómo funciona la economía capitalista, o es válida
para analizar la economía capitalista o no lo es. Si lo es solamente a veces, sería simplemente una forma de decir que no es válida y que entonces se produjo no sé qué casualidad que permitió colar como válido lo que realmente no lo era, ¿no? La segunda cuestión fundamental para comprender el capital tiene que ver con que en el capital hay un esquema expositivo, hay una estrategia expositiva, hay una lógica en la exposición. Es una lógica que parte de lo más abstracto para llegar a lo más concreto. Marx tenía hay unas cuantas anécdotas acerca de la elaboración del Capital. Los libros 2 y 3, lo dije antes, no los publica Marx en vida, se publicarán por parte de su compañero y colaborador Engels. Marx tenía, la anécdota primera es que Marx escribe en los años 50 una carta en la que plantea que en torno a la economía, a donde radica la base material sobre la que se asienta la sociedad capitalista, hay que estudiarlo, ¿no? Eso hay que estudiarlo, dice, ¿no? Y se programa, ¿no?, dedicar varias semanas a estudiarlo, ¿no? Bueno, las semanas se convierten en meses, los meses en años, y Marx, que tenía un proyecto final de que el Capital constara de 5, incluso habló hasta en algún momento de 6 libros, realmente solo publica en vida uno, y es verdad que sobre la base de los materiales, de los borradores, de manuscritos, se constituyen lo que conocemos como el Capital, que incluye los libros 2 y libro 3, ¿no? Es una obra inacabada, por tanto, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que es una obra inacabada, yo creo que comprendiendo cuál es el esquema expositivo que el mismo Marx explica, no hay que lucubrar ni que interpretar al respecto, es muy fácil entender la lógica expositiva y también las conclusiones o la conclusión fundamental que plantea Marx, que por otra parte, claro, es perfectamente coherente con su posición política, sus planteamientos políticos, ¿no? El punto de partida, lo dije, tiene que ver con que los fenómenos que ocurren, los problemas que constatamos, no son resultado de la casualidad. Si no son resultado, puesto que no son resultado de la casualidad, quiere decir que hay causas que los provocan. Por tanto, de lo que se trataría desde el punto de vista del análisis económico sería de detectar y formular esas causalidades, esas conexiones, es decir, las leyes que rigen la economía capitalista. Lo que conocemos como capital consta de 3 libros. El libro primero aborda la producción del capital. La aborda de una forma abstracta, de una forma genérica. De hecho, Marx habla del capital en general. En el libro 1, ni siquiera en el 2, Marx habla en ningún momento de la competencia. ¿Se podría pretender explicar algo acerca de la economía capitalista, de la economía actual en particular, sin tener en cuenta la competencia? Evidentemente no. Pero es que la pretensión del libro 1 y el libro 2 no es aportar el instrumento que permita de manera directa explicar una economía capitalista en particular, por ejemplo la actual, sino que son simplemente fases en un proceso expositivo de un planteamiento teórico que va a completarse de manera sustantiva con el libro 3. De hecho, lo que preveía él, por ejemplo, el libro 5, el Capital, iba a haber sido el mercado mundial, ¿no?, que tiene que ver ya más con las derivaciones que implica el proceso de acumulación capitalista y su despliegue, ¿no? El libro primero decía proceso de producción del capital, parte de la pregunta fundamental, la pregunta que establece la línea de fractura entre las distintas corrientes teóricas, que es la pregunta que tiene que ver con lo siguiente: puesto que la economía capitalista, como economía de mercado que es a través del mercado, a través de las relaciones mercantiles, a través del intercambio, como articula la producción y la distribución y el consumo. Por tanto, fijémonos en cómo se lleva a cabo el proceso de intercambio. Fijémonos, no es una cuestión cualquiera. Decía antes, el capitalismo como máxima expresión de la economía de mercado. Y lo planteaba en relación con que incluso la capacidad de trabajar se convierte en una mercancía. Queremos explicar cómo funciona el mercado, cómo funciona ese mecanismo a través del cual se articulan las distintas fases del proceso económico en la sociedad capitalista, que es el mercado, y en particular ni más ni menos el mercado de trabajo, que no ocupa un lugar cualquiera. Al fin y al cabo, las obsesiones de las patronales de que cada vez que consiguen arrancar una contrarreforma laboral claman por la siguiente, no es resultado de ninguna obsesión, es resultado simplemente de la objetivización de sus intereses particulares en relación con lo que ocurre en ese mercado, ¿no? Por tanto, ¿por qué las mercancías se intercambian en la proporción en la que se intercambian? Si tuviera más tiempo, me encantaría detenerme en ello. Muchas veces hago una cosa que puede parecer incluso una broma o una provocación, pero no lo es. Es muy fácil encontrar la explicación entender la explicación neoclásica, ¿no? Basta con durante un tiempito no pensar, y realmente es difícil, porque estamos acostumbrados a pensar, ¿no?, aunque a veces nos instan a lo contrario, ¿no? Cuando uno no piensa, ¿qué hace? Simplemente observa, ¿no? Cuando uno observa, dice, evidentemente los precios se explican en el mercado, cuanto más larga sea la fila de los que demandan una mercancía particular, más alto su precio, y punto. Sí, por favor,
vamos al terreno de pensar, automáticamente diremos, bueno, eso tiene muchos límites, ¿no? Particularmente porque las mercancías no caen del cielo, sino que las mercancías son resultado de un proceso de producción. Y todos sabemos que por más que la fila de los que quieren comprar coche, como en España estos años, haya caído estrepitosamente, eso no significa que vayamos a poder comprar coches nuevos por 150 euros, porque detrás de ello hay algo que salta a la vista, para quien quiere mirar, que tiene que ver con justamente el costo de producirlos, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Puramente coloquial. Se trata justamente de eso, ¿no? Y Marx plantea la ley del valor. No me da tiempo a exponerla, pero tenéis aquí un par de libros que lo explican muy bien. La ley del valor, fundamentalmente, lo que explica es el carácter social del proceso de intercambio. Se me pasó, lo dije antes, pero bueno, lo recordé, la primera frase del Capital, justamente, en ella Marx lo que plantea es que la riqueza en la sociedad capitalista toma la forma de un enorme cúmulo, de una enorme acumulación de mercancías. Por tanto, el análisis de la mercancía será el punto de partida, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vemos que hay una ruptura frontal entre las distintas teorías en relación a cómo explicar el intercambio, que es el intercambio, el mercado, las relaciones mercantiles, la base a través de la cual se estructura toda sociedad mercantil y en particular la sociedad capitalista como máxima expresión de ese desarrollo mercantil, ¿no? Y al final, el elemento fundamental de Marx a la hora de explicar cómo se intercambian las mercancías tiene que ver con su carácter social, ¿no? Es un proceso social, no es un proceso preestablecido, no es una cuestión técnica, es una cuestión social. Es una cuestión social que a las alturas del libro primero la formula en torno a dos pasos, digamos, ¿no? En torno a dos fases. En primer lugar, habla del proceso social de la producción de las mercancías, y de ahí deriva la noción de valor. Y en segundo lugar, dice, hay una segunda fase social que tiene que ver con la validación, valga la redundancia, social de los trabajos privados, ¿no? Esta es una fase secundaria. Tiene la capacidad, sí, de mover en alguna medida el precio de una mercancía respecto a su valor, pero limitadamente. ¿Por qué? Porque existe lo que Marx llama el fetiche de las mercancías. Parece, ¿no? Cuando intercambiamos un bolígrafo por un euro, estaríamos cambiando dos cosas, ¿no? El bolígrafo por el euro, pero no es verdad. No es verdad. Siendo verdad, no es toda la verdad. Detrás del euro, detrás del bolígrafo, lo que hay es trabajo. Hay trabajo, ¿no? Yo suelo contar, muchos me lo habéis oído, ¿no? Que en rigor, desde un punto de vista económico, lo que nos fastidiaría, o nos fastidia, porque a veces ocurre, cuando vamos a un sitio y nos estafan, es muy distinto si nosotros fuera, creo que no es el caso de nadie de los que estáis aquí, al menos de los que estamos en la mesa seguro que no, si fuéramos multimillonarios, ¿no? Lo que nos indigna, lo que nos molesta al final es lo que nos ha costado a nosotros de trabajo obtener eso por lo que nos están dando a cambio algo que ni mucho menos equivale en términos de trabajo a lo que nosotros hemos tenido que desplegar para obtenerlo, ¿no? Entonces, la ley del valor, ¿no? A partir de la ley del valor, que es una cuestión que yo insisto mucho siempre en que se trata, y esto es una cuestión pedagógica, a mi modo de ver, de la primera importancia, ¿no? Hay un riesgo con el marxismo, como en general con cualquier estudio, ¿no? De comprender formalmente, yo diría burocráticamente las cosas, ¿no? Yo he visto quien sabe recitar perfectamente párrafos y creo que hasta capítulos enteros del Capital, ¿no? Eso no sirve para nada. No sirve para nada si no entendemos, antes que nada, cuál es la pregunta a la que queremos responder, ¿no? Es decir, ¿la ley del valor qué es? La ley del valor es el regulador de la economía capitalista. Dije, las cosas no ocurren por casualidad, obedecen a ciertas causas que formulamos como leyes. Es decir, hay una regulación, no es resultado de la casualidad. Justamente es lo que tenemos que entender primero la pregunta para luego poder comprender la respuesta no desde el punto de vista de su recitado, sino desde el punto de vista de para qué nos sirve. Y nos sirve para entender cómo se despliega la economía capitalista hoy, por ejemplo, y todas las contradicciones de las que no dejo de hablar, ¿no? El desarrollo del libro primero le lleva a Marx a plantear la cuestión del dinero, no me entretengo en ello, simplemente se puede resumir en una frase, pero yo soy bastante enemigo de resumir tanto. Es verdad que lo peor de resumir o de simplificar es ocultar que se está resumiendo simplificando. Si se dice, el mal es menor, digamos, ¿no? Pero al final, en torno a la noción de equivalente general, de mercancía equivalente general, como forma de definir el dinero, encontramos los elementos que denotan su carácter social, su sustancia, y a partir de ahí poder desplegar todo lo demás, ¿no? Sigue el desarrollo y Marx se plantea una cuestión fundamental. Nosotros observamos la ganancia y observamos el salario. Para eso no necesitamos teoría, ninguna. Basta simplemente con registrar bien, con observar bien, con medir bien. Pero ¿de dónde viene eso? Es la metáfora inevitable, yo creo, ¿no? Es el iceberg, ¿no? Es decir, vemos la punta del iceberg, ¿no? Pero para poder explicar por qué la punta del iceberg es la que es, necesitamos, claro, bucear, necesitamos hurgar qué hay detrás, ¿no? Y lo que plantea Marx es que aquello que aparece en el terreno de la distribución, la ganancia, el salario, y luego veremos las distintas formas de ganancia, es el resultado en el terreno de la distribución de unas determinadas relaciones en el terreno de la producción. Es porque hay
clase capitalista y clase trabajadora por lo que hay unas relaciones de producción de las cuales resulta que el reparto de lo único que tenemos para repartirnos, que es el trabajo, el resultado del trabajo, la riqueza, el valor, la producción, como queráis llamarlo. Y solo puede repartirse aquello que ha sido producido, ¿no? Fijaos cuántas tonterías oímos a menudo en el terreno de la economía, ¿no? No, el desplazamiento de consumo futuro a consumo presente. ¿Cómo se puede consumir hoy lo que no ha sido producido todavía? No. Es un aumento del consumo de una persona en un periodo como resultado de que alguien lo reduce a cambio de que en el futuro será en el sentido inverso y con una determinada prima. Pero nos dicen eso. ¿Y qué nos están diciendo siempre? Nos están diciendo, podemos sacarnos cartas de la manga. Y si podemos sacarnos cartas de la manga, siempre podemos conciliar el capitalismo con el bienestar social y bla, bla, bla. Bueno, Marx lo que plantea es que lo que observamos en términos de ganancia tiene que ver con una de las dos formas en las que se distribuye el trabajo, el producto, que es la plusvalía. La plusvalía, el valor añadido, el valor agregado, el valor excedente. Es decir, en plata, el trabajo no pagado. A partir de ahí, identifica la ganancia, que no es una cuestión que pasaba por ahí. La ganancia es ni más ni menos, o para decirlo con más precisión, el rendimiento de la inversión, de la acumulación, que es la ganancia, esa relación, la tasa de ganancia, la rentabilidad, insisto, no es una cosa que pasaba por ahí. Es el leitmotiv, es la fuerza motriz de la acumulación capitalista. Se trata justamente de eso. En otras sociedades nosotros podríamos discutir acerca de la deseabilidad de que haya excedente. En el capitalismo no. En el capitalismo es imperativo, porque el excedente, es decir, la plusvalía, es lo que se apropia con la forma de ganancia y es lo que construye el objeto mismo de la acumulación, porque es el medio de vida de la clase capitalista. La clase capitalista vive del trabajo no pagado. Se trata simplemente de eso. Hay dos formas esenciales, hay tres, en la economía capitalista para sobrevivir, para llegar a fin de mes, ¿no? Una es vender la fuerza de trabajo, otra es comprar fuerza de trabajo y llevar a cabo un proceso de producción competitivo, resultado del cual haya una ganancia que permite el medio de vida de ese capitalista, ¿no? Hay una tercera, ¿no? Que muchas veces se idealiza y se le formula grandilocuentemente como tercera vía, ¿no? Las cooperativas, por ejemplo. Pero las cooperativas viven en la economía capitalista y por tanto están subordinadas al imperativo de ser competitivas. Un listón de ser competitivo que no establece el pequeño comercio, que lo establece el gran capital, deslocalizando producción, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí el libro primero concluye con la noción de acumulación. La noción de acumulación es el punto neurálgico para hablar de reproducción. Es decir, para no situar la discusión en el terreno de la foto, sino en el terreno del vídeo. No el análisis estático, sino el análisis dinámico, la reproducción. Y a partir de la reproducción se nos abre un terreno teórico fascinante porque es el que nos permite decir que la reproducción va a permitir que se cambien ciertos ratios, ciertas relaciones en el proceso de producción capitalista, lo cual tendrá consecuencias. En el proceso de producción capitalista hay dos componentes. Por una parte están los medios de producción, las máquinas, las materias primas, etc. Por otra parte está la fuerza de trabajo. Se combina en determinada proporción. Pero la clave ¿cuál es? La clave es que es solo una de ellas, el trabajo. Porque es trabajo vivo, porque es trabajo líquido, no solidificado todavía. Porque es trabajo presente, el trabajo muerto no puede crear valor. El trabajo pasado no puede crear valor, el trabajo vivo sí. Y por tanto la relación entre capital constante y capital variable, entre trabajo muerto y trabajo vivo, trabajo pasado y trabajo presente, trabajo solidificado ya y trabajo líquido, no es una distinción cualquiera. Es una distinción crucial porque es en torno a ella donde se produce ese trabajo no pagado, donde se produce esa plusvalía, donde se obtiene en definitiva aquello que luego se apropia como ganancia, ¿no? Y cuando hablamos de acumulación y decimos que después de un periodo hay otro y otro y otro, ¿qué hacemos? Abrimos la posibilidad de que la relación entre trabajo pasado y trabajo presente se modifique. Y, de hecho, luego podremos explicar cuando incorporemos la competencia que se va a modificar. Y se va a modificar en un sentido. Y va a ser perfectamente compatible el hecho de que los intereses individuales de cada capitalista resulten globalmente en problemas cada vez mayores para el conjunto de la acumulación capitalista. Por eso concluiremos en el libro 3 que el capitalismo no es contradictorio. El capitalismo es crecientemente contradictorio, lo cual se conecta directamente con la cuestión acerca de los límites históricos del capitalismo. Que acabe en 5 minutos. Bien, acabo este segundo apartado en 5 minutos. Voy a tomarme 5 más, pero... El libro segundo aborda la circulación del capital. Marx habla de las formas sucesivas que toma el capital. Bueno, habla de una serie de cuestiones. La conclusión de este libro se puede situar fundamentalmente en el terreno de que Marx también llega aquí a constatar elementos que apuntan a las crisis desde el punto de vista de que una economía de mercado, por definición, va a ser una economía desordenada, una economía no programada, una economía no planificada.
pero todavía no llega a plantear una cuestión fundamental, que esas crisis, esos elementos que se plantean en términos de dificultades para que el proceso de acumulación se reproduzca de una forma constante, amplia, fluida, todavía tienen un alcance muy limitado, porque son crisis de mercado y por tanto crisis reajustables. El problema de las crisis con mayúsculas vendrá cuando haya una incapacidad creciente para producir la suficiente plusvalía, cuando haya en definitiva dificultades crecientes de valorización, dificultades crecientes para que el capital modifique, aumente su magnitud inicial en una magnitud final de prima. Libro segundo. Libro tercero. En el libro tercero, bueno, hay un despliegue a partir de la incorporación de la competencia, no el capital en general, sino capitales en particular, que compiten, que comercian entre sí. Y por otra parte también capitales que no se dedican a la actividad productiva, sino que se dedican a la actividad comercial, a la actividad financiera, pero no solo a la actividad financiera crediticia, también a la actividad financiera especulativa. Y aquí abrimos un terreno crucial para entender lo que ocurre ahora, lo que ocurre aquí, lo que ha ocurrido en España y lo que ciertamente va a ocurrir en el marco de la economía capitalista de una forma inevitable, ¿no? Que tiene que ver con que, puesto que el capital vive de moverse, se va a mover sí o sí. Se va a mover incluso si eso no es fácil o no es factible hacerlo de una forma rentable. ¿Y esto qué es? Esto es el juego de la silla. Juegan 6 y hay 5 sillas, pero el juego de la silla no acaba. El otro día discutía con un compañero y me decía, bueno, pero ya cuando queden pocas sillas se organizarán, ¿no? El juego de la silla no tiene fin hasta que juegan 2 y hay una silla. Y entonces estaríamos en otro momento histórico, ¿no? Bueno, la conclusión del capital es una ley, claro, es decir, algo que ocurre necesariamente, que es la que Marx formula como la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia. Pero la tasa de ganancia, lo dije recién, no es una cuestión que pasaba por ahí, no es una cuestión anecdótica. La tasa de ganancia es el determinante de la acumulación y la tasa de ganancia tiende a caer. Pero Marx no dice, es grotesco, ¿no?, cuando se lee por ahí, no se ha verificado, la tasa de ganancia no cae de forma gradual, no se ha verificado el pronóstico de Marx. Un poco menos de vaguería. Es que no hace falta leer el capítulo siguiente, basta con leer el título, porque el título del capítulo siguiente, aquel en el que Marx plantea la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, es factores contrarrestantes. Entonces hay que seguir leyendo. Y si no se lee, por lo menos que no se hable, ¿no? Que no se hable sin conocimiento. Al final, como siempre, esto se explica, claro, por cuestiones políticas, de intereses, etcétera, etcétera. El resumen del capital es que el capitalismo es contradictorio, no, crecientemente contradictorio, lo cual conecta con sus límites históricos que nos vuelven a llevar a esa categoría teórica que yo ni siquiera expliqué, pero sí enuncié al principio, que es la de las fuerzas productivas. Y por eso constatamos la imposibilidad de que en el marco de la economía capitalista hoy se verifiquen procesos de desarrollo sistemáticos de las fuerzas productivas y que más bien sea al contrario. Cada vez asistimos a un proceso de destrucción de fuerzas productivas más sistemático. No son solo las guerras, no solo el desempleo, es la desvalorización de la fuerza de trabajo que también, lamentablemente, conocéis quienes aquí estáis por debajo de los 30 años, ¿no? Por vosotros, por gente cercana, etcétera. En resumen, se puede, yo creo, sintetizar la formulación teórica del capital en torno a solamente 3 líneas. Es una simplificación, evidentemente. No recomiendo que uno se acoja a este resumen, a esta simplificación y se salte todo lo demás, pero nos sirve para ordenar las discusiones. Primera línea, el capitalismo se asienta en una relación de explotación entre la clase capitalista y la clase trabajadora, resultado de la cual es la plusvalía. Segunda línea, eso es la lucha de clases, pero no acaba ahí la explicación, ni podría acabar ahí. Y solamente con esto no podríamos explicar la empresa destructiva que es la Unión Europea. Necesitamos un segundo renglón, ese segundo renglón que dice que hay una pugna competitiva entre capitales, en plural, para apropiarse cada uno de ellos como ganancia individual de una fracción suficiente de esa plusvalía total. Por tanto, tenemos la explotación, oposición capital-trabajo, y tenemos la competencia, la pugna intercapitalista. Si esto no lo formulamos teóricamente, sino que lo nutrimos del desarrollo histórico, ¿qué diríamos? Que diríamos que se construyen el capital financiero en cada país y las potencias, los estados detrás, las potencias imperialistas, y qué fácil, ¿verdad?, explicar las guerras si entendemos que hay explotación y entendemos que hay pugna competitiva. El tercer elemento, ya lo he dicho, el tercer renglón tendría que ver con esas dificultades crecientes de valorización que imposibilitan la posibilidad de un desarrollo ordenado, gradual, reglado, pacífico, si queréis decirlo así, del proceso de desarrollo de la acumulación capitalista. Cuando paso la hoja, supongo que Natalia me mira regular, pero voy a enunciar solamente. Aquí acabaría la formulación teórica, pero empieza lo más interesante. Lo más interesante es su aplicación. Y su aplicación pasa, en primer lugar, por identificar, y solamente enuncio 4 aspectos. En primer lugar, empieza por identificar que hay estadios históricos distintos.
Y el capitalismo hizo posible un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que permitió constituir la economía mundial. La ley del valor, desde principios del siglo XX, empezaba a regir ya a escala mundial. Contradictoriamente, persistían las economías nacionales. En el terreno real, empírico, no hay nada idílico, ¿no? Los procesos sociales no son ordenables en columnas y filas perfectamente rectangulares, ¿no? Pero la ley del valor comienza a operar ya a escala mundial. ¿Su desarrollo cuál es? Su desarrollo es tensiones cada vez mayores sobre las fuerzas productivas. Hay una formulación del imperialismo como estadio histórico que hace Lenin en 1916, y yo suelo hacer una broma a veces a los estudiantes, que es una pequeña maldad, que es pasarles el texto sin decirles ni autor ni año, ¿no? Y debatir acerca de si es una buena caracterización de la situación actual, ¿no? Claro, si se habla de que predomina la exportación de capitales, de que hay una gran configuración de asociaciones internacionales de monopolistas, un reparto territorial del mundo por parte de las grandes potencias, etcétera, la constatación es que efectivamente no es un disparate para señalar cómo es la situación actual, ¿no? Claro, sorpresa viene cuando vemos que es un texto de hace casi 100 años. Pero también Lenin definía en un terreno político, o más mitinero si queréis, o más coloquial, ¿no? Que al final el imperialismo eran las crisis, las guerras y los estallidos revolucionarios, ¿no? Todo lo cual ya no forma parte de la historia, como sabemos. Ya no hay ni crisis, ni hay guerras, hasta en Europa, ni hay estallidos revolucionarios, ¿no? Es decir, no, esto no es la prueba de esto, simplemente lo enuncio para, de una manera gráfica, identificar la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos, resultado de la pervivencia, de la supervivencia de esa economía capitalista cada vez más contradictoria, que ve próximos sus límites históricos, pero como cualquier sistema de dominación, solo morirá matando, ¿no? Bueno, el periodo actual es muy interesante, me lo salto completamente, desde luego, salvo para decir que se resume en una frase, ¿no? Es una huida hacia adelante. Lo de huida hacia adelante igual puede parecer hasta gracioso, ¿no? Pero huida hacia adelante es solo un eufemismo para decir un suicidio, ¿no? Es decir, huir hacia adelante quiere decir pretender escaparse hasta el sitio desde el que te atacan, ¿no? Yo lo sintetizo en una secuencia muy resumida, que es crisis, ajuste, crisis. Las políticas de ajuste que tanta destrucción económica, tanta regresión social, que han cuestionado las conquistas, las libertades democráticas, desde ese inicio, 79, Thatcher, 80, 81, Reagan y los demás, ¿no? Y Pinochet antes, etcétera, ¿no? Pero fijemos ese momento histórico, desde entonces, ese ajuste fondo monetarista que trataba de responder a la crisis de los 70, en realidad, no solo no ha evitado que la economía mundial desemboque en una nueva crisis, la actual más profunda, sino que de hecho ha contribuido a que la economía mundial se precipite en dicha crisis, ¿no? Ahora nos dicen que sí, tercera recesión en 7 años, y eso no es una crisis de tomo y lomo, que puede ser, ¿no? Bueno, pues solo se puede entender esto desde mi punto de vista de la formulación teórica que he planteado en relación con las dificultades crecientes de valorización, con un terreno al que inevitablemente lleva a eso, que es la necesidad de una explotación acrecentada, primer renglón, y una competencia cada vez más encarnizada para la apropiación de esa explotación. Y con esas pinceladas solamente ya tenemos por dónde empezar desde el punto de vista de ubicar, de vincular los distintos fenómenos que constatamos. Un ejemplo práctico: ¿cómo podríamos entender qué significa la Unión Europea? ¿Qué significa el euro? ¿Qué significan las propias políticas de austeridad, ¿no? Es decir, Krugman, ¿no? Las políticas de austeridad son absurdas, son irracionales. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo que son absurdas? ¿Cómo que son irracionales? Yo puedo decir palabras más grandilocuentes, puedo decir que son criminales, y no exageraría. Lo estamos viendo ahora. Sabéis la cuestión de la hepatitis C, ¿no? Y es una cuestión estrictamente de precio, es una cuestión estrictamente de rentabilidad. ¿Pero irracionales? ¿Cómo que irracionales? Desde el punto de vista de las dos primeras líneas a las que aludo, son perfectamente racionales. Uno, están modificando severamente el reparto del ingreso en favor de la ganancia en contra del salario. Dos, segundo renglón, están modificando severamente el lugar respectivo que los distintos capitales ocupan en la pugna competitiva. Porque la posibilidad de que en ese marco persistan, sobrevivan los pequeños, medianos capitales vinculados a la actividad productiva, no conectados con las finanzas, es prácticamente remota. ¿Cómo que irracionales? No, lo que pasa es que Krugman lo que nos quiere decir es que habría una política racional, que sería posible conciliar el capitalismo con el bienestar social, ¿no? Que es lo que constatamos que es imposible y cada vez más, ¿no? La Unión Europea nos dice, no, la Unión Europea, tal, porque Francia y Alemania se dieron cuenta de que esto de las guerras, qué locura, ¿no? Pero ¿acaso no ocupa ahí ningún papel el lugar particular que desempeña Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Con el plan del general Marshall estableciendo qué tipo de reconstrucción europea e imponiendo, exigiendo las condiciones de lo que dará lugar al Tratado de 1951 primero, de la Comisión Económica Europea, del carbón y el acero, y el Tratado de Roma del 57 después. Es que es un ejemplo. Mirad, la mejor máquina de retratar política, la deuda. Preguntemos a cualquier dirigente político qué piensa de la deuda y automáticamente vamos a ver dónde se sitúa.
en relación con la cuestión de la clase y en relación de la explotación y en relación con la cuestión de la competencia. Y lo vemos, ¿no? Vemos, eso sí, ingenio literario, decir de todo para no decir no pago deuda. Y reestructuran, auditan y bla, bla, bla para no decir no pago deuda. Es decir, que dejemos de destinar los recursos limitados del Estado al capital financiero que se lo ha cobrado ya un montón de veces. Y no lo dicen. Dicen e inventan, ¿no? Cada día un término nuevo, ¿no? Me habría gustado señalar que en relación con las críticas en cuanto a que el marxismo es determinista, en realidad yo creo que se desvanecen si entendemos que determinista prejuzgaría lo que va a ocurrir. El marxismo no establece lo que va a ocurrir, sí establece tajantemente qué es lo que no puede ocurrir. No es una cuestión cualquiera, ni es un juego de palabras. No es un juego de palabras, se trata simplemente de que si nosotros en la ecuación metemos la palabra capitalismo, estamos metiendo, claro, la palabra rentabilidad. Y por tanto el resto de cosas que queramos meter en esa ecuación han de ser compatibles con la rentabilidad. Y lo que desvela el análisis marxista es que hoy es incompatible con las exigencias de la rentabilidad del proceso de acumulación capitalista a escala mundial la preservación de las conquistas obreras y democráticas. En parte lo dije al principio, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, la cuestión de la economía feminista, etcétera, ¿no? Es decir, la cuestión de la diferencia, ¿no? De los lugares distintos que ocupan las mujeres y los hombres en el proceso de acumulación capitalista, o lo mismo en relación con los trabajadores o la población de los países subdesarrollados o atrasados y las economías más avanzadas, más desarrolladas, etcétera, ¿no? Bueno, al final es muy sencillo, al final se trata simplemente de que todo eso se subordina a la dinámica que rige la acumulación capitalista que tiene que ver con la explotación de clase. Y nosotros no prejuzgamos ni siquiera que a Honduras necesariamente le fuera a tocar ser una economía subdesarrollada. Lo que sí sabíamos es que el despliegue del capitalismo inevitablemente configuraría el desarrollo desigual. El hecho de que a Honduras le tocara, entre comillas, le resultara ese lugar, o que a Estados Unidos uno distinto, tiene que ver con ciertas circunstancias históricas, por supuesto. El determinismo no es, o cuando yo digo que las leyes que determinan, no es prejuzgar lo que va a ocurrir en cada momento de manera precisa, sí es señalar lo que no puede ocurrir. Y no puede ocurrir un capitalismo programado, porque forma parte de su ADN, justamente lo contrario, ¿no? Lo mismo cuando se dice los recursos naturales, los marxistas no estudian los recursos naturales, no son modernos, ¿no? Ahora, no somos modernos debe ser verdad, ¿no? Pero, o posmodernos más bien, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Y qué es la noción de fuerzas productivas? ¿Qué es la noción de fuerzas productivas? La virtud del marxismo es que analiza en el terreno del valor sobre la base de los valores de uso y vuelve a ellos. Y por eso podemos decir que hay un proceso de destrucción de fuerzas productivas. Y la destrucción de fuerzas productivas no es solamente que el PIB se estanque, ni es lo más importante. La destrucción de fuerzas productivas toma lugar en un primer momento, fundamentalmente en el terreno justamente de la desvalorización de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo que no consideramos recursos naturales? Claro, sobre los recursos naturales se asienta el proceso de acumulación capitalista. ¿Quién lo niega? No se tratará de nuevo, una vez más, de poner trabas a todo análisis que ponga el foco en el centro, es decir, en las clases, para poder constituir todo tipo de planteamientos políticos que alejen eso, que sería el único ámbito en el que se podría abrir una salida. De todo el análisis que yo he planteado, no hay derivaciones políticas indiscutibles, digamos, ¿no? O no hay una sola posible derivación política, ¿no? Esto es una discusión que no toca hoy, ya lo sé, o no toca hoy al menos en el marco de esta sesión, ¿no? Pero esto no prejuzga qué ha de hacerse en el terreno político, ¿no? Sí prejuzga de forma inequívoca qué no puede hacerse en el terreno político si lo que queremos es abrir una salida a la situación actual. De nuevo puede parecer un juego de palabras, de nuevo no lo es. No estoy diciendo necesariamente qué concreción toma esto en relación con ciertas discusiones. Sí estoy diciendo que ciertas ilusiones que se nos pretenden vender de una forma u otra, que apuntan a la conciliación de la rentabilidad con el mantenimiento de los derechos, su profundización, simplemente son falsas. Y son falsas porque son incompatibles con aquello que tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista del análisis empírico constatamos que simplemente no son factibles hoy, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la atención y el interés, y encantada a vuestra disposición para debatir, discutir, comentar, lo que queráis. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, mucho, ¿no? Muchas gracias, Javier. Ahora damos paso pues a las preguntas que hayan, o si no, si alguien quiere hacer alguna reflexión, ya que has lanzado muchos debates interesantes, pues adelante.
o si quieres lanzar tú algún debate. Como me des la palabra de nuevo, no la suelto hasta las 7. Que hay una cosa en sus escritos, sobre todo al final del manifiesto comunista, Marx habla de las diferentes propuestas acerca del desarrollo de un sistema económico socialista y hace una crítica bastante grande a los sistemas que denominaba tanto reaccionarios como pequeño burgueses. Sin embargo, ¿podría explicar un poco más la crítica, por ejemplo, a los movimientos anarquistas o comunistas libertarios que denominan? O a, ya que no existe una solución pacífica al conflicto capitalista se considera utópica, ¿cuál podría ser una solución más pacífica dentro de las violentas? Es un poco... No, pero... Ahí está, siempre el terreno es mal menor. Lo más simple sería, ¿qué es eso? Debido a los enfrentamientos, es estúpido pensar que puede haber, vamos a soltar el capital, venga, para todos, capital para todos. Eso es utópico en cierto modo. Sin embargo, ¿cuál podría ser un desarrollo práctico de eso? Es decir, un desarrollo menos violento, un desarrollo que no condujera a una guerra abierta de destrucción. ¿Contesto una o cómo vas? No, contesta. No sé si he entendido bien la primera. La primera era el debate con las posiciones anarquistas. Sí. ¿En relación al análisis económico, en relación a las salidas o...? Sí, el análisis, el gran enfrentamiento que hubo en la historia de la Primera Internacional. Sí, pero el enfrentamiento no es básicamente de carácter teórico, tiene más que ver con la cuestión política de qué hacer, ¿no? En particular de la organización, digamos, ¿no? Bueno, es un terreno que sale de lo que directamente se refiere a análisis económico, pero es obvio cuando hablamos de procesos sociales que no se debe compartimentar, ¿no? Y de hecho aquí padecemos una auténtica aberración, ¿no? Que es la fragmentación de los análisis dentro de las ciencias sociales, ¿no? Con la Facultad de Política Social y política y sociología allí, otras facultades en distintos sitios, ¿no? Y aquí nosotros aislados. Además a nosotros siempre nos quitan el sujeto, ¿no? Aquellas asignaturas de estructura social que nos permitirían completar las frases, ¿no? Es una cuestión de carácter político y tiene que ver con la salida, ¿no? Con la salida, ¿no? Es decir, no hay una diferenciación desde el punto de vista de que los anarquistas no defienden. Tampoco soy yo quien debería explicar, quizá en la sala hay alguien que quiera explicarlo mejor que yo, ¿no? Cuáles son las posiciones teóricas desde el punto de vista de la organización política, ¿no? Desde el punto de vista de la salida política, ¿no? Pero la cuestión, digamos, desde mi punto de vista, yo lo voy a decir en positivo, ¿no? Voy a decir lo que plantea el marxismo, ¿no? Lo que plantea el marxismo es que justamente sobre la base de ese elemento constitutivo de la sociedad capitalista, que es la diferenciación de clases, lo que plantea simplemente es la necesidad de la organización independiente de la clase trabajadora, ¿no? Cuando decimos organización independiente, muchas veces parece que fuera una cuestión un poco menos que purista, ¿no? Fundamentalista, hostia, independiente, ¿no? Entonces, que no se puede tocar no sé qué pasta o que no sé cuánto, que no se puede tocar no sé qué pasta o no sé cuánto, ¿no? Bueno, yo, incluso siendo medio vasco, reconozco que hay fines de semana que me gasto menos de 425.000 euros, ¿no? Bueno, no es una cuestión de purismo, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de abrir una salida política, ¿no? Y lo relaciono con la segunda, ¿no? Hay experiencias, ¿no? A mí me parece que podría ser un buen debate ad hoc, ¿no? Pero yo creo que lo justo sería que hubiera alguna persona que se reclame el anarquismo que pudiera sentarse aquí y exponer sus posiciones, ¿no? Es decir, que yo sea quien... Me parece que la discusión es sobre todo política y tiene que ver con la necesidad de organización política, ¿no? Y la necesidad de organización política, aunque ahora se le cambian los nombres, no deja de ser el partido, ¿no? El partido de la clase, ¿no? Un partido que aspire, ¿no? Que tenga la posibilidad de constituirse en el partido revolucionario, lo cual solo puede tener lugar en el marco de una revolución, ¿no? Lo otro sería autoproclamado, ¿no? Pero yo lo relacionaría con la segunda pregunta por lo siguiente, ¿no? Si no te ¿Cómo te llamas? Arturo. Si no te entiendo mal, Arturo, lo que tú estás planteando de una forma u otra sería la posibilidad de un capitalismo bueno, un capitalismo con rostro humano, un capitalismo regulado. Me refiero a una transición no reformista, pero más, yo qué sé, con una base más pacífica, una base que no implicara... O sea, convencer a los capitalistas, por ejemplo... Pregunto, no lo decía ironía, ¿no? Que justo eso es imposible. Ajá. En mi opinión, que no van a tirar las armas, no es tan fácil. No ha pasado nunca, no creo que vaya a pasar. Sin duda. Sin embargo, que si es posible alguna aproximación no revolucionaria no sé cómo expresarlo.
desarrollo. Pero eso lo tenemos, esa experiencia las conocemos. La ventaja, digamos, de hablar en 2015 es que tenemos un bagaje histórico potentísimo, ¿no? Nosotros en el diploma que mencionó Natalia hicimos la sesión inaugural este año con la exposición de un compañero, de Mario del Rosal, sobre la experiencia de gestión socialdemócrata en Suecia, ¿no? ¿Y por qué elegimos ese tema? Aparte de porque él lo conoce bien, está acabando su tesis doctoral y era la persona indicada. Sobre todo porque es probablemente una de las experiencias que en mayor medida nos permiten constatar empíricamente cuáles son los alcances y las limitaciones de esas experiencias, ¿no? Entonces, creo que sigo sin entenderte bien la pregunta, porque es decir, estás planteando la discusión fuera del capitalismo, pero estás planteando en relación con la transición, y dices que romper, no sé si, me suena un poco a lo de Ferrá Adrià, ¿no? Que quiere hacer tortillas sin romper huevos, ¿no? No, para hacer tortillas hay que romper huevos. Quiero decir, tú mismo lo has dicho en tu segunda exposición, ¿no? Es decir, nunca una clase dominante va a ceder graciosamente sus privilegios, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, y no es una propuesta ni doy pistas ni nada por el estilo, pero la entronización que solemos identificar simbólicamente como el ascenso de la clase burguesa a ser la clase dominante, la asociamos con julio de 1789 en Francia, y para que no cupiera duda, creo que no entra esto dentro de lo que tú decías poco violento, es que cortaban públicamente el cuello de los más connotados representantes de la vieja clase dominante, ¿no? Es decir, nunca ha habido una cesión gratuita, ¿no? Entonces, creo, y lo siento, que no estoy entendiendo tu pregunta, pero igual alguien nos puede ayudar, ¿no? Si la entendéis y me traducís, ¿no? A la toma de, si es posible, por ejemplo, en nuestro sistema, en nuestras democracias liberales, por llamarlas así, ¿sí? Que un partido comunista pueda tomar el poder. Que un partido comunista que ejerza, quiero decir. Sí, bueno, vamos a hablar hablemos de Grecia, ¿no? Sin preámbulos. Por eso no me refiero. Sin preámbulos, claro, vamos a hablar de Grecia, venga. Por ejemplo, en el caso Si yo he venido aquí a hablar de Grecia, en realidad. En el caso chileno de Salvador Allende, se podría llegar a dar una forma similar de intentar desarrollar más planteamientos. Tomar la Unidad Popular chilena, no solo por su final, como ejemplo, porque más bien lo que desvela es lo contrario, ¿no? Los límites de esa posibilidad, ¿no? Los límites. Una mención en relación con Chile y otra mención en relación con Grecia, ya que me habéis preguntado sobre Grecia, no he sido yo, ¿no? lo de Chile. La pretensión de una revolución de vino tinto y empanada, era la formulación que se daba, ¿no? De una vía chilena al socialismo, ¿no? Digamos que chocaba con la pretensión que tú señalabas en tu enunciado, ¿no? De una posibilidad de transición dentro del marco burgués, ¿no? Y aquí es donde los economistas más dificultades solemos tener para comprenderlo. ¿Por qué? Porque recordad, yo en el 84-85, en mi primer curso en esta facultad, estudié teoría del Estado. Pero probablemente vosotros no habéis estudiado, muchos, los economistas al menos, nunca teoría del Estado. Y es imprescindible. Porque eso nos permite entender qué. Y me apoyo en las dos líneas, en los dos renglones que decía antes. Que esa dominación de clase y esa pugna competitiva se configura en torno a los estados. Y los estados burgueses son lo que son, estados burgueses. Y por tanto, constitutivamente tienen como función la de favorecer el proceso de acumulación. Y punto. Y es verdad que contradictoriamente, porque los procesos sociales no son lineales, en el seno de los estados burgueses se pueden incrustar puntualmente ciertas conquistas democráticas, obreras, pero es que tu pregunta se responde fundamentalmente observando la situación actual. ¿Por qué es lo que caracteriza la situación actual? Que las exigencias de la rentabilidad hoy no permiten ni siquiera mantener aquellos elementos limitados que se habían incrustado en los... Mira, este hombre, Louis Gilles, en este libro habla de una noción que llama cuerpos extraños, ¿no? Y es interesante porque él dice que la institucionalización de toda una serie de conquistas obreras y democráticas en el seno de los estados burgueses es una especie de cuerpos extraños. ¿A qué alude? Lo que dice es, en el organismo, digámoslo así, que constituye el estado burgués, la incrustación, por ejemplo, de un mecanismo de seguridad social o de legislación sobre el salario mínimo o de negociación colectiva dificulta el proceso de acumulación. ¿Qué ocurre? Que históricamente el capital, claro, antes de perder la vida prefiere perder un brazo y hace concesiones, ¿no? En cierto modo, el resumen de lo que significa toda la trayectoria histórica desde el año 1945 hasta hoy en Europa tiene que ver justamente con eso. En 1945 el capital necesitaba hacer concesiones para aliviar la explosividad social, pero podía hacerlas. La destrucción de la guerra abría un espacio gigantesco de acumulación. 25 años después, esto estalla. 35 años después, ¿qué significan? Lo dije antes, Thatcher-Reagan, la toma de conciencia por parte del capital acerca de la imposibilidad de mantener esos cuerpos extraños que hoy ya se revelan como un fardo inasumible, ¿no? Entonces, el ejemplo chileno tiene una particularidad, que se trata además
se desarrolla además en el marco de una economía dependiente, de una economía subordinada, donde lo que podríamos teóricamente definir como una suerte de salario máximo, el salario máximo sería aquel por encima del cual se compromete la rentabilidad. En una economía dependiente, subordinada, sería un salario máximo situado en un nivel más bajo. Es decir, aún trastoca mucho más. Al fin y al cabo, ¿quién da el golpe? El golpe se da desde la embajada estadounidense, se dirige directamente. Henry Kissinger, ascendido 15 días después por ello y premiado con el Nobel de la Paz, ese premio prestigioso donde los haya 2 meses después, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente cuestionaba el lugar que debía ocupar Chile como economía dependiente, subordinada en la economía mundial. Hay que decir ahí la responsabilidad histórica de quien condujo la Unidad Popular, por cierto, término que hoy se relanza, ¿no? Que consiste fundamentalmente en tratar de integrar desde una perspectiva interclasista distintas organizaciones, ¿no? Y ahí el PC chileno pugnando por meter dentro de la Popular la democracia cristiana para frenar el proceso, donde las masas irrumpieron de manera tajante, ¿no? Manifestaciones en Santiago de 1 millón de personas que representaban una décima parte de la población chilena, ¿no? Por cierto, al final lo consiguieron, ¿no? Y ya ha pactado el PC chileno con la democracia cristiana y ya tienen sus diputados y no sé cuánto, ¿no? Por una parte, el ejemplo chileno. Pero yo decía lo de Grecia, hacía un poco la broma, pero lo decía porque es una situación muy interesante desde el punto de vista analítico, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy tenemos, decías Partido Comunista, tenemos una coalición de izquierda radical, tenemos una organización política que plantea un programa que no es un programa revolucionario, pero sí es un programa a contracorriente, sí es un programa que cuestiona el statu quo, que tiene que ver con el disciplinamiento de esa llamada troika, mal llamada troika. En realidad, tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea ya estaban aquí. La mal llamada troika es mal llamada porque en realidad es simplemente el caballo de Troya a través del cual el Fondo Monetario Internacional toma la tutela directamente en economías europeas. No es una cuestión cualquiera, ¿no? Pero hay un elemento de partida que tiene que ver con el primer renglón, con la primera línea, que es la movilización de la población griega que no acepta el destino de retroceso, de destrucción de la nación y de todas las conquistas, no la acepta, ¿no? Y esa presión genera un escenario muy interesante. ¿Por qué? Porque el triunfo de Syriza fundamentalmente es, en primer lugar, una derrota del imperialismo. El imperialismo lo tenía claro y lo trató de forzar en diciembre, intentar contenerlo, ¿no? No lo consiguió. Otra cosa es lo que quiera hacer Syriza. Y aquí, de nuevo, y ha sacado todo el tema, no yo, no lo de Grecia, sino la discusión que va más allá de lo económico, el debate se dilucida en el terreno político. Y Tsipras, por ejemplo, ha hecho una gira por Europa, pero ha hecho una gira en la que se ha reunido con gobiernos, ¿no? Con gobiernos partidarios de aplicar el ajuste, ¿no? Sí, que yo sepa, Tsipras no ha convocado mítines en Alemania, y debería hacerlo, dirigiéndose a los sindicatos y planteándoles en primer lugar que los intereses de los trabajadores griegos y los intereses de los trabajadores alemanes no son distintos, y a partir de ahí generar una situación política de abrir una vía, digamos, ¿no? Pero la perspectiva de que se pueden resolver los problemas de Grecia en el marco del euro, en el marco, etcétera, es una perspectiva absolutamente quimérica. Eso no quiere decir que el mientras tanto importe. El mientras tanto importa y mucho. Estamos en 2015 y el frío que van a pasar o no los trabajadores griegos, o muchos de ellos, el acceso o no a la salud que van a tener parte importante de los empleados griegos, es una cuestión muy importante, que no debe ser menospreciada más allá de nuestra discusión grandilocuente de hoy acerca de las perspectivas de la humanidad, ¿no? Son cuestiones importantes, ¿no? Es decir, de hecho, las reformas, que no es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional hace lo contrario. Las reformas son un elemento positivo. El problema viene cuando se defiende que poco a poco, reforma a reforma, podemos llegar a hacer tortillas sin romper huevos, ¿no? Y para esto, que estamos planteando, que es una discusión que tiene más que ver con las que tenemos normalmente en el terreno político, yo creo que un punto de apoyo imprescindible tiene que ver con lo que comentábamos en relación con el fundamento teórico, con la explotación, con la competencia, porque no podemos entender nada de lo que está pasando en Grecia si no entendemos las relaciones desiguales entre Alemania y Estados Unidos, por ejemplo. Y la imposición de Estados Unidos a Alemania, por más que Alemania sea, que lo es, un gigante económico, es a la vez un tremendo enano político, ¿no? Y militar, ¿no? Y Estados Unidos, que es la potencia hegemónica única, por más que sea un gigante con pies de barro, y eso tiene que ver con nuestro segundo renglón, y tiene que ver con las dificultades del capitalismo en general, se expresa, ¿no? Sí. Dale. Eso me pasa por hacer la broma de Grecia, ¿no? Aquí hay gente en la sala que conoce mucho mejor que yo la cuestión venezolana y seguro que quieren tomar la palabra también, ¿no?
Bueno, en rigor, en Venezuela no hay una revolución, ¿no? En Venezuela hay un proceso político muy explosivo. Resultado, lo que pasa es que cada cuestión que se plantea, y yo no quiero ser pesado, ¿no? Lo que ocurre es que cada cuestión que se plantea sería necesario, ¿no?, tomar ciertos elementos históricos, ver los antecedentes, cómo se llega en Venezuela a la situación actual, ¿no? Y hay procesos muy marcados, ¿no? Desde Punto Fijo, lo que significa toda la experiencia de la Alianza Democrática del amigo de Felipe González, Carlos Sánchez Pérez, la deuda, el estallido de febrero de 89, el Caracazo, etcétera, ¿no? Por otra parte, en realidad, ¿cómo podríamos caracterizar la experiencia venezolana del periodo reciente? Y entiendo tu pregunta en el sentido de que hay paralelismos con la experiencia chilena de la Popular, y estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, la posición del imperialismo está clara, ¿no? Es decir, no pueden dejar, pero por definición, no van a dejar que haya un proceso que no solamente pueda cuestionar la posibilidad de hacer ganancia ahí, sino que además pueda ser un ejemplo para otros países. Al final la cuestión se dilucida en gran medida en el terreno político, ¿no? Digamos que en Venezuela hay un gobierno que ha tenido una posición a contracorriente, ¿no? Y esa posición a contracorriente le ha situado, además, en el punto de mira, ¿no? Es decir, incluso con un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado en el que, por cierto, tuvieron cierta participación algunos dirigentes españoles, ¿no? Además de ser saludado en editorial del 13 de abril por el diario El País, ¿no? Pero, digamos, hasta eso, cuando solamente lo que se plantea que es el propio mecanismo es interesante, el mecanismo por el que se opta en Venezuela, las misiones, como una forma de combatir los problemas vinculados con la alimentación, con la sanidad, etcétera, tiene la virtud, sería la definición misma de parche. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, solemos identificar como peyorativo los parches, y lo son desde una perspectiva de gran alcance, pero también porque se nos presenta como parches lo que ni siquiera lo son, ¿no? Y ahí sí son parches, ¿no? Son parches reales, ¿no? Son parches reales que modifican drásticamente las condiciones de vida de segmentos importantes de la población venezolana, ¿no? Y eso es valioso, desde luego, ¿no? Otra cosa es la debilidad del proceso, ¿no? Fijémonos en que ni siquiera se institucionalizan como parte del Estado, ¿no? No es seguridad social, ¿no? Y eso implica una debilidad y una vulnerabilidad a la que el imperialismo le tiene echado el ojo sin ninguna duda, digamos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Al final, ese proceso que tiene más bien una dimensión antiimperialista, etcétera, la posibilidad de que derive en una salida rupturista, como tú señalas, tiene que ver con quién lo puede hacer, ¿no? Y quien lo puede hacer desde mi punto de vista, y aquí viene la conexión de aquello para lo que yo había venido a hablar aquí, que era de análisis económico marxista, tiene que ver con la clase trabajadora a la que le une el interés del lugar que ocupa en el proceso de producción, puesto que es la que es explotada, ¿no? Con las características particulares que concurren en casos como los de América Latina, resultado de su inserción histórica en la economía mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en cierto modo creo que la respuesta la dabas tú en tu pregunta, ¿no? Pero yo creo que es muy importante conciliar dialécticamente la discusión de más largo alcance, de largo plazo, de perspectivas, etcétera, con la discusión política, económica del corto plazo, que existe y es importante, porque ahí estamos, ¿no? Entonces yo creo que se trata de conciliar las dos cosas, ¿no? Y por tanto la propia valoración de la experiencia venezolana ha de considerar ambos aspectos, ¿no? Y luego hay muchas cuestiones particulares que tienen que ver con qué se hace desde fuera y con qué se hace desde dentro. Y con qué se hace dentro, porque con qué se hace desde dentro desde el propio gobierno, ¿no? Y de hecho no hay ni mucho menos unanimidad desde el punto de vista de los distintos sectores que grosso modo podríamos agrupar dentro del calificativo del chavismo, ¿no? Hay posiciones muy distintas, ¿no? Muy distintas, ¿no? Que tienen que ver no solo con la política económica, sino incluso con aspectos de la gestión, ¿no? De la propia gestión, ¿no? Entonces, al final lo particularizas en Venezuela, pero claro, la magnitud de la gravedad de la situación actual, ¿no? Donde hay una... Fijaos, ¿no? Ayer o anteayer dedicaba una página impar completa El País a un tipo y le presentaban directamente como el director del único periódico independiente en Venezuela, ¿no? El tipo decía una cantidad de barbaridades espectaculares, ¿no? Página impar, etcétera, ¿no? Es decir, los propios corresponsales que manda El País a Venezuela, ¿no? Son tipos con unas trayectorias tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque Venezuela es muy relevante, pero no tanto desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? En la medida en que Venezuela revelaría el hecho de que es posible romper con una posición uniforme de políticas liquidadoras, etcétera, ¿no? Y al final las PAS están en lo alto, ¿no? Y ahí la cuestión tiene que ver, yo creo, con la propia pregunta que planteaba antes Arturo, ¿no? En relación con qué perspectivas podemos depositar de que en el marco de una economía capitalista se resuelvan de una forma definitiva los problemas. Ninguna. ¿Y qué necesidad tenemos de, mientras tanto, ir manejando de la mejor manera posible? Sin duda. Lo que pasa es que el manejarlo de la mejor manera posible tiene un límite, desde mi punto de vista, que es el que tiene que ver con la independencia, que es el que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y yo creo que nunca hay que entrar en gestionar la política económica de un Estado capitalista, porque al final la política económica en un Estado burgués, en un Estado capitalista, no es más que formas distintas de asegurar que la explotación suficiente permitan que la acumulación se mantenga, ¿no?
No es lo mismo, parece un juego de palabras también, pero no lo es, una cuestión política de primera importancia, ¿no? Una cosa es defender ciertos elementos y otra cosa es proponer gestionarlos, ¿no? Al final gestionarlos, ¿qué ha ocurrido cuando las organizaciones de clases se han dedicado a gestionar la acumulación capitalista? Mira, la experiencia alemana, y aquí hay gente también que lo conoce mejor que yo, ¿no? La experiencia alemana desde 2003, ¿no? Es decir, la propia inmolación del SPD como tal, como un partido de clase, con todas sus limitaciones desde 1918-19 y más, digamos, ¿no? Y hay periodos oscuros, ¿no? Pero al final, cerrar filas con Merkel, ¿qué significa? Pues significa que incluso el pactado salario mínimo para 2015, no se sabe si será 2016 o cuándo será, ¿no? Yo creo que es esa discusión, ¿no? De todos modos, hay una cuestión que quería señalar, ¿no? Pareciera, no sé cómo creo que había una sesión solamente, creo que esta es la segunda, no sé cómo transcurrirán las demás, ¿no? No me parece mal hablar de cuestiones que se conectan más directamente con los aspectos políticos. Esto no tiene que ver con que hablemos de marxismo, ¿no? Esto tiene que ver con que hablamos de una economía en términos empíricos, que es una economía de clases, donde las contradicciones son cada vez mayores y las dificultades económicas y sociales que provocan también lo son, ¿no? También si lo puede relacionar también no solo con la pérdida de valor del trabajo, sino con lo determinante que puede ser para la acumulación de capital. Cuando hablo de desvalorización del trabajo, me refería, y lo puse además como ejemplo, ¿no?, a la constatación empírica de cómo, en este caso, en España, el Reino de España, cómo ha habido una desvalorización del trabajo que, además, tiene que ver con lo siguiente. Mirad, hace 35 años, en el mercado de trabajo español fundamentalmente había dos situaciones. Había la gente que tenía empleo, y el empleo implicaba seguridad social, y acceso al desempleo, y vacaciones pagadas, etcétera, etcétera, y había gente desempleada. Hoy, sin embargo, se nos vende, ¿no?, y es verdad, la idea de que hay una segmentación del mercado de trabajo. Y ciertamente hay una segmentación del mercado de trabajo. Una segmentación del mercado de trabajo que plantea que ya no hay solo dos situaciones, sino que hay una gran cantidad de situaciones, digamos así, intermedias entre empleo, con condiciones, regulación, seguridad social, etcétera, etcétera, y el desempleo, ¿no? Y vosotros lo sabéis muy bien, ¿no?, también o mejor quizá que yo, ¿no? Y esto se plantea, yo creo, de una forma que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que, ¿cuál es la aspiración de cómo debe ser el mercado de trabajo en 2020 en España? De nuevo, sería un mercado de trabajo homogéneo. Un mercado de trabajo homogéneo no porque el conjunto de los trabajadores con empleo tengan un empleo con condiciones, sino porque el conjunto de trabajadores con empleo tengan un empleo sin condiciones. Y hay muchos mecanismos que llevan a ello. Pensad, por ejemplo, el disparate auténtico que es, desde el punto de vista económico y social, las prejubilaciones. Y no lo abordo moralmente en clave de que una persona, en qué sé yo qué circunstancias, se prejubile o no. Eso no me importa, no me interesa en este momento, ¿no? Lo que me interesa es el disparate que significa las prejubilaciones, el mecanismo de destrucción que significa renunciar, expulsar del mercado de trabajo a gente incluso desde 52, 53 años. Una situación bárbara, no bárbara en el sentido argentino de bueno, sino bárbara de disparatada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se trata de establecer los elementos institucionales que faciliten que esa desvalorización sea sistemática. Todo ese rollo de los 100 economistas que decían, el contrato único, etcétera, ¿qué es lo que caracteriza eso? Lo que caracteriza es que el referente que hoy tiene cualquier trabajador en España, ¿cuál es todavía? El referente de poder tener un trabajo digno, con salario, con seguridad social, con seguro de desempleo, con vacaciones pagadas, con convenio colectivo, etcétera, etcétera. Mientras existen algunos, es el referente. En el momento en que eso no exista, entre comillas, solo entre comillas por arriba, ¿qué ocurre? Que ya no existe como referente. Por tanto, la desvalorización del trabajo es la constatación de que se destruye fuerza productiva por el primer componente de él. De hecho, la destrucción es tan brutal que la experimentan gente de vuestra generación, o por así decirlo, vuestros hermanos mayores, cuando la generación más, lo de siempre, ¿no?, la generación más preparada, sí, más preparada, desempleada, ¿no? La generación más preparada. ¿Y qué pasa con esa cualificación? Esa cualificación, 5, 7, 10 años después, sin ejercer, ¿qué ocurre? Que se hace obsoleta, ¿no? Y es la constatación misma de la destrucción de fuerzas productivas. La segunda parte de tu pregunta tenía que ver con el progreso tecnológico, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente, si yo me apoyé, vais a soñar esta noche con lo de los dos renglones, si me apoyé en la segunda cuestión de la competencia, era precisamente porque ese hecho real de que los capitales compiten para apropiarse como ganancia individual de
fracciones de parte de la plusvalía, nos permite desvelar la imposibilidad de todo capitalismo programado, ordenado, etcétera. Incluso en términos históricos, cuando pensamos en un capitalismo ordenado, ¿qué pensamos? Pensamos probablemente en el periodo 45-70, ¿no? 45-71, ¿no? A través de un sistema monetario internacional reglado, ¿no? Que ni siquiera lo es, ni siquiera es muy ordenado, ¿no? Y hay guerras, y hay muchas cosas más en ese periodo, digamos, ¿no? Pero incluso considerándolo como un capitalismo relativamente reglado, relativamente ordenado, veríamos que tiene un carácter absolutamente excepcional, ¿no? Y que lo que significa el estallido de la crisis de los 70 es la vuelta a la normalidad, de las convulsiones, etcétera. Pero, yendo a la pregunta, ¿por qué digo esto? Lo digo porque el elemento central tiene que ver con que los capitalistas tienen que competir. Hay una frase de Marx, que era de quien habíamos venido a hablar hoy aquí, que dice, ¿no?, que todos los capitalistas desean que suban los salarios, que aumenten los salarios de todos y cada uno de los capitalistas, excepto los suyos, ¿no? Y lo dicen, y es verdad, ellos desearían, claro, una demanda mucho más potente y por tanto más posibilidades de realizar el proceso de valorización, ¿no? Claro, la contradicción es que cada uno de los capitalistas busca que eso no ocurra, lógicamente porque es una economía de mercado, no planificada, como he dicho. Entonces, ¿cómo hacen? Y además qué bien que preguntes esto, porque no me había detenido nada en ver cuál era el contenido que explica esa ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, que es la que permite explicar que el capitalismo es contradictorio y crecientemente contradictorio, y parece como si lo hubiéramos preparado tú y yo, porque me viene a huevo para decirlo, ¿no? La cuestión tiene que ver con lo siguiente. Los capitalistas, para competir, ¿qué hacen? Lo que hacen, obviamente, es preocuparse exclusivamente de su situación particular. Y para competir, lo que hacen es mecanizar. ¿Y por qué mecanizan? Mecanizan, y ahí viene la cuestión del progreso técnico, mecanizan porque de esta manera se hace posible llevar al mercado mercancías con un precio más bajo, resultado de un valor más bajo, que a su vez es resultado de esa mecanización, ¿no? Perfecto desde su punto de vista. ¿Cuál es el problema? El problema es que los demás capitalistas, por cierto, más les vale que lo imiten. Si no lo imiten, dejarían de ser competitivos. Y repito que ser competitivo para un capitalista es una cuestión literalmente de vida o muerte. No exagero, no es retórico. Capitalista que no es competitivo muere, desaparece como tal, desaparece como capitalista. ¿Cuál es el problema? Cuando lo vemos en términos agregados, lo que constatamos es que los capitalistas, la clase capitalista, está haciendo un movimiento perfectamente explicable desde el punto de vista de la lógica que le inspira, que es una lógica individualizada, pero que globalmente resulta en que están reduciendo el peso relativo de la mercancía que crea valor, la fuerza de trabajo, y por tanto presiones a la caída de la rentabilidad, cuyo mecanismo compensatorio es la explotación que toma cuerpo en la desvalorización que tú mencionabas. Entonces, el progreso técnico, aquí tenemos una gran paradoja, y es la siguiente. Ha habido formulaciones, por ejemplo, recuerdo a mí cuando hablaba de la desconexión, ¿no?, que es un planteamiento muy simplista, ¿no?, porque al final, ¿qué dice? Lo que dice es, bueno, si nos va mal en la economía mundial, desconectémonos, ¿no? No tenemos nada que ganar en ella, ¿no? En realidad esto es un disparate. ¿Por qué? Porque la contradicción de la sociedad en la que vivimos es que los avances técnicos se producen en el marco de las relaciones de producción capitalistas, y existen en ellos. Claro, tremendamente pervertidos. Este hecho conocido de que la industria farmacéutica cada vez investiga menos en encontrar fármacos que curen las enfermedades, y por el contrario lo que persigue son fármacos que hagan las enfermedades crónicas, porque lo que nosotros llamamos pacientes, ellos los llaman clientes, y se trata de fidelizarlos. Eso es una perversión, pero a la vez los avances que hay los hay en la economía capitalista. Si hay esa contradicción, digamos, ¿no? Pero la discusión del progreso tecnológico yo creo que tiene que ver sobre todo con lo siguiente. ¿Sería el progreso tecnológico la carta de la manga que podemos sacarnos para resolver ese carácter contradictorio y crecientemente contradictorio del capitalismo que deriva en sus límites históricos? No, ¿por qué? Porque no se trata de una cuestión situada en el terreno de la capacidad de producir. Si hoy tenemos capacidad de producir prácticamente, entre comillas, ilimitada, es una broma y un guiño a los de los recursos naturales, claro que no ilimitada, pero ilimitada desde el punto de vista de dar de comer a toda la gente. Y el problema, por tanto, no está situado en el terreno tecnológico. El problema está situado en la capacidad de hacer que esa tecnología sea utilizable desde un marco que exige la rentabilidad. Y volvemos a la dimensión social que nos retrotrae a su vez a la propia primera frase de la economía capitalista. Producir bienes. Tenemos capacidad de producir bienes mucho más que de sobra. El problema no es producir bienes. El problema es que en la sociedad en la que vivimos los bienes toman la forma de mercancías y se producen solo sobre la base de que sea rentable su producción. Y ahí tenemos la perversión de las posibilidades, la destrucción de fuerzas productivas de la que hablaba. ¿Cómo se entiende desde un punto de vista marxista lo que en bachillerato nos explicaban como iniciativas empresarial, o lo que se suele decir mucho en las universidades, sobre todo facultades de institutos de negocios, institutos de empresa, o el valor de las ideas? ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Cómo se puede contraargumentar?
Primero, una consideración importante. Preguntabas, ¿no? ¿Cómo se aborda desde la interpretación marxista? En realidad debo decir, y incluso debía haberlo dicho antes, que en el marco del marxismo hay debates y no hay una interpretación única sobre ciertos puntos, ¿no? A los compañeros que lo organizan yo les sugerí un par de textos que están por ahí colgados, ¿no? Y hay uno de ellos, que es de un compañero de esta universidad, Diego Guerrero. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho decir, porque me parece que además de ser válida para el ámbito en el que él la sitúa, tiene un recorrido más largo, digamos, ¿no? Él dice que es verdad que hay ciertos aspectos del planteamiento de Marx que son susceptibles de interpretaciones distintas. Pero añade, sin embargo, hay interpretaciones que simplemente son incompatibles con el marxismo, ¿no? Digo esto porque aquí yo no soy ningún exégeta ni soy el depositario de no sé qué del marxismo, ¿no? Simplemente yo atiendo la invitación generosa de estos compañeros para venir a debatir desde el punto de vista de la interpretación, de la lectura que yo hago de Marx, que por otra parte me parece que no requiere de mucha elucubración, ¿no? Es decir, en los grandes debates acerca de ciertas discusiones marxistas, yo creo que lo mejor es ir a lo que dice el propio Marx, ¿no? Pero bueno, en relación con la cuestión del valor de las ideas y de... Mirad, es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que apunté de pasada en la exposición inicial, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que nosotros constatamos empíricamente, hasta Piketty lo hace un poco solo va por lo del patrimonio, que hay desigualdad, ¿no? Y constatamos que hay unas relaciones de distribución que son el marco en el cual hay una parte importante de la población que vive mal y cada vez vive peor. Constatamos eso. Y por tanto, nosotros, ¿cómo explicamos teóricamente eso? ¿Cómo explicamos las relaciones de distribución que se verifican? La economía neoclásica lo tiene clarísimo. Cada uno es remunerado en función de lo que aporta. Por tanto, si eres pobre es que no aportas mucho. Así que a espabilar para aportar y así serás remunerado, ¿no? ¿Eso qué hace? Lo que hace es no debatir. Lo que hace es excluir el campo de la discusión. Y nosotros decimos, no, las relaciones de distribución son la expresión, son el reflejo de las relaciones de producción. Si hay salario y ganancia primero, y ganancia productiva, ganancia comercial, interés después, es porque primero hay una relación capital-trabajo, resultado de la cual es el salario y la plusvalía, y después hay un reparto de la plusvalía en las distintas formas de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión neoclásica, que lo dije al principio, tiene un objetivo justificativo. Al final no hay ningún problema, no hay ninguna inmoralidad, no hay ninguna injusticia, no hay nada que cambiar. Pobres, espabilen. Al final se trataría simplemente de eso. Bien, ¿qué ocurre? Que esto formulado de una manera teórica, de una manera concreta, la cosa se complica. Y de hecho, la propia definición de clases sociales de la que yo partí, que es muy clara en el terreno económico, lugar que se ocupa en el proceso de producción, en el terreno práctico no es tan clara. ¿Por qué? Porque ¿cómo situaríamos, por ejemplo, a la dirección, en la mayor parte de los países, a la dirección de las Fuerzas Armadas? Son asalariados, ¿no? ¿Y realmente podríamos encuadrarlos dentro de los intereses compartidos con la clase trabajadora? ¿O más claramente los situaríamos como parte de la clase dominante a partir de un lugar más allá de que los salarios sean no sé cuánto? Sin duda sería lo segundo y no lo primero, ¿no? Y ese pequeño propietario que tiene un negocio que abre a las 7 y él llega a las 6 un rato antes, tal, sus condiciones de vida no son mucho más próximas a las de la clase trabajadora, y no al hecho formal, digamos, que él sea propietario, lo que fuera, sin duda también, ¿no? Entonces, en ese marco, la cuestión de las ideas, etcétera, tiene que ver con lo siguiente. La aportación del capitalista. Has dicho ideas, otras veces se dice la incertidumbre, el vértigo, el sufrimiento, ¿no? Entonces, del hecho de que un capitalista sea más ingenioso o del hecho de que un capitalista sufra más por la noche pensando acerca de su negocio, no se deriva ninguna aportación al proceso de producción. Otra cosa distinta es que a través de ideas o a través de lo que sea, el capitalista en cuestión tenga capacidad de A, producir plusvalía y apropiársela como ganancia, al menos en alguna parte, B, conseguir apropiarse como ganancia parte de la plusvalía producida. Es decir, no discute la cuestión de partida que tiene que ver con el reparto del trabajo entre plusvalía y salario, ¿no? Si me hubiera dado tiempo, ahí me puso un poco nervioso Natalia con lo de que llegue, no sé qué, me mintió con el tiempo, luego no me pasé tanto, podría haber sido peor, con la cuestión del libro segundo, cuando Marx plantea la cuestión del trabajo productivo y el trabajo improductivo. Y es una discusión muy interesante que muchas veces se caricaturiza, ¿no? Y parece que lo de improductivo es como que a uno le llamen no sé qué, algún insulto, ¿no? Y en realidad trabajo productivo y trabajo improductivo tiene sentido, ¿por qué? Porque es una distinción social, es una categoría teórica, no es una categoría moral. ¿Qué es el trabajo productivo? El trabajo productivo es aquel trabajo que contribuye a aquello que está en el centro que hace posible la reproducción capitalista, contribuye a producir plusvalía. Entonces, las ideas, en la forma que tú dices, ¿qué aporta? Si le hace posible a un capitalista incorporarse al proceso de valorización, insisto, produciendo plusvalía, consiguiendo que los que contratan le produzcan plusvalía y apropiándosela en alguna medida o apropiándosela directamente, pues mejor para él.
Pero ¿en qué obstaculiza esto la cuestión de la que estamos hablando? Porque has citado escuelas de empresa, no sé cuánto. Todo el objetivo tiene que ver con eludir la cuestión de la explotación. El punto de partida es cada uno es remunerado en función de lo que aporta. Y por tanto, no ha lugar a ninguna discusión en términos de que la desigualdad es resultado de la incapacidad, de las limitaciones, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Es decir, ¿qué insumo es ese? Otra cosa distinta, que es importante, y la mencioné un par de veces de pasada, es que las cuestiones del valor, de la teoría del valor, de la ley del valor y todo su despliegue, que se encuadran en el terreno teórico, que nos permite explicar esa sociedad particular que es la economía capitalista, no se asienten en el aire, sino que se asienten en sociedades concretas, en realidades concretas, donde pueden formularse posibles espacios de negocio rentables a partir de determinadas circunstancias, ¿no? Y ahí es donde entraría eso, pero no obstaculizando en nada, rompiendo en nada, impugnando en nada la cuestión de que solo tenemos para repartirnos el trabajo y que lo otro forma parte del marco en el cual se sitúa. Los valores de uso, que no los menospreciamos, que de hecho es en el terreno de los valores de uso donde al final volvemos a hablar de las fuerzas productivas, para poder sostener que hoy no hay un desarrollo de fuerzas productivas, no hay ninguna expectativa de que se pueda llevar a cabo un proceso sistemático de nuevo despliegue, de nuevo redespliegue del capitalismo que impulse las fuerzas productivas, sino al contrario, cada vez procesos más sistemáticos de destrucción de ellas. Vale, pues tú, sí, y luego nos reagrupamos, ¿vale? No sé si es un poco volver atrás en el debate, la primera parte, pero bueno, la pregunta va encaminada a cómo convivirían o si es posible la existencia contemporánea de distintos modelos económicos en distintos países, es decir, algunas sociedades pues sin clases y por tanto sin esa lucha de clases y otras sociedades con un modelo capitalista. ¿Tú? Pues has comentado antes que las cooperativas como competían entre ellas, como que al final, aunque su reparto pues a lo mejor desde un punto de vista marxista pues más acorde, luego como tenían que competir en el mercado, pues al final un poco el análisis que hacías era que no servía, o sea, como que no, bueno, no sé lo que interpretar. Entonces me preguntaba si dentro de la economía social y solidaria se creasen mercados que estuviesen basados en la competencia y en la intercooperación, desde un punto de vista marxista, Qué bien, joder, qué sabiduría la de Natalia, porque son dos preguntas que encajan perfectamente, ¿no? Perfectamente, y tienen en gran medida una respuesta común, ¿no? Ya sé que ha sido casualidad, pero bueno, la idea de la convivencia de distintos modos de producción, ¿no? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta porque nos permite, yo creo, profundizar en la comprensión de qué implicaciones tiene que exista la ley del valor y qué implicaciones teóricas, digamos, y qué implicaciones históricas tiene la configuración de una economía mundial como tal desde hace 120 años. ¿Hay una experiencia? La pregunta que tú haces es, tenemos la prueba. La prueba fue la experiencia de la Unión Soviética. Desde el punto de vista teórico, ¿qué significa la Unión Soviética? La Unión Soviética es una economía en la cual, una sociedad en la cual se expropia el capital. Se expropia el capital y, por tanto, se configura un Estado de distinto tipo. El Estado ya no es un Estado burgués, el Estado es un Estado obrero, punto de partida. Y a partir de ahí se pone en marcha un proceso de acumulación que un economista que tiene pinta de que en esta facultad solo lo menciono yo, o casi, que es un economista brillante y que hay que leerle mucho, que es Evgeny Preobrazhensky, él lo explicaba de una manera muy gráfica, porque él decía que en la economía soviética, en un texto de 1922, ¿no? Antes de la degeneración stalinista, desde finales de los años 20, ¿no? Y él explicaba que había un doble regulador, ¿no? Y alude justo a la idea que tú señalas, ¿no? De convivencia, digamos, ¿no? ¿Por qué un doble regulador? Él decía, hemos expropiado el capital. El proceso de acumulación ya no se rige por la ley del valor en primera instancia, se rige por la acumulación socialista. Incluso él distingue entre acumulación socialista primitiva y acumulación socialista, ¿no? Es un proceso de acumulación no regido por la ley del valor, ¿no? Pero añade, sin embargo, en nuestra sociedad sigue existiendo la ley del valor. Coexiste la ley del valor con ese regulador no mercantil que es la acumulación socialista. ¿Por qué existe la ley del valor? Porque en el campo todavía hay ciertas experiencias, actividades de propiedad privada. No, eso es irrelevante. Es menor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no deja de estar inserta en una economía mundial y, por tanto, la ley del valor que rige ya a escala mundial permea, digamos, se introduce por las rendijas de esa economía en la que ha sido expropiado el capital. Entonces, muy limitadamente. Al final, y tiene que ver con la idea de convivencia, en realidad lo más interesante de esto tiene que ver con verlo dinámicamente, porque al final, ¿en qué deriva esto? Deriva en que se abren las puertas de par en par a que la ley del valor ya no se filtre en estas economías poco a poco, sino que se filtre puramente, de manera abierta.
Cuando en 1972 Ceausescu hace que Rumanía se incorpore al Fondo Monetario Internacional, lo cual implica, entre otras cosas, la convertibilidad de moneda, ¿eso qué significa? Significa que no hay prácticamente no hay ningún blindaje, ningún límite a que la ley del valor campe a sus anchas. ¿De acuerdo? Entonces ya no hay ni siquiera doble regulador. Esa idea de doble regulador yo creo que es muy interesante para señalar que al final la salida no puede ser... El rollo del socialismo en un solo país es un engendro que se inventa Stalin asociado a su posición de poder y no tiene nada que ver, no ya con análisis marxista, sino que ni siquiera tiene que ver con la propia posición bolchevique. Nadie había defendido eso. Los bolcheviques cuando toman el poder, su principal referencia es haber sido los alemanes, hacen la revolución, que los tíos tienen tractores de verdad y una clase obrera potente con relaciones internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea de fijaos, y luego va con lo de los mercados solidarios que señalabas tú, ¿no? Es decir, la pretensión de que sea conciliable, de que puedan convivir, es una pretensión falaz. ¿Por qué? Porque existe una economía mundial y, por tanto, esa convivencia, llamémosla así, solo puede ser transitoria. ¿Qué es lo que fue la Unión Soviética? La Unión Soviética fue una experiencia transitoria. Una experiencia transitoria en el sentido de que había dejado de ser, es verdad, una economía capitalista, pero que a la vez no podía llegar a ser plenamente una economía socialista aisladamente. Y, por tanto, esa transición se dilucidó cuando en el año 38, Trotsky hace un pronóstico en el 38 planteando, o bien los trabajadores soviéticos se desembarazan de la burocracia, o si no, se acabará produciendo la restauración capitalista. Y además será una restauración capitalista aún más dañina, ¿no? Y es lo que hemos verificado, ¿no? Hemos verificado la segunda parte, ¿no? Porque no hay posibilidad de convivencia, porque hay una economía mundial, ¿no? Y esa convivencia enfrentada se resolverá en un sentido o en otro, ¿no? Y ahí el mismo hecho de que la experiencia soviética tuviera lugar en la Unión Soviética y por tanto en Rusia, digamos, y por tanto una economía relativamente atrasada, lastraba muchísimo toda posibilidad, ¿no? La expectativa de la revolución alemana, ¿por qué era? Por las dos claves, por la clave económica, una potencia industrial, pero también por la clave política, una clase obrera potente, organizada, con relaciones, etcétera, etcétera. Y en cierto modo el marco teórico sería el mismo en relación con lo que tú planteabas. Mirad, ley del valor. Y alguien puede pensar, joder, pero la ley del valor parece medio místico, ¿no? La ley del valor. ¿Y dónde está la ley del valor, no? La ley del valor la constatamos en cada momento, ¿no? Esta camisa, la ley del valor establece que si la vendes, la llevas al mercado a más de, no sé, de 10 o de 15 o de 20 euros, no vas a vender ni una. ¿Y dónde se establece que sean 20 euros y no 50? Porque si fueran 50, eso permitiría quizás salarios más altos y no sé cuánto tal. Pero claro, a ver 50, ¿quién produce rentablemente? ¿Dónde se establece el listón, la concreción de la ley del valor en relación con el precio de una mercancía? ¿Dónde se establece? Los pequeños sectores del textil, de la vieja tradición catalana del textil, si no existen ya. Es el capital financiero internacional que lleva su producción textil a Bangladesh o a donde sea el que establece el listón de lo que es competitivo o no. Un ejemplo de los mercados solidarios de las cooperativas. Siempre pienso esto, en lugar de cooperativa me sale orquesta. La cooperativa Mondragón, ¿no? La cooperativa Mondragón. La cooperativa Mondragón es una experiencia que se puede, referente mundial, objeto de estudio, los institutos de empresa, bla, 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 ¿no? ¿Y por qué la cooperativa Mondragón tenía inversión extranjera en Argentina o en Marruecos? No voy a ser ventajista y contar que están despidiendo gente y bajando salarios. ¿Por qué tenía inversión fuera? Pues está claro, ¿no? Para trasladar las virtudes de un modelo donde no hay explotadores y explotadores. Tururú, no es para eso. Es para ser competitivos. Y no lo evalúo desde un punto de vista moral. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, ni me importa esa discusión. Lo que estoy diciendo es que el imperativo de ser competitivo afecta a cualquiera. Y las posibilidades de ser competitivo hoy en una economía mundializada, donde el gran capital tiene la capacidad de desplazarlo de Bangladesh a China, de China a Malasia y de Malasia a no sé dónde, elude toda posibilidad de depositar ilusiones por ahí. Pero ojo, hay un matiz. El matiz es que, si te he entendido bien, tú me lo planteas desde el punto de vista de que eso pudiera ser una salida. De ese punto de vista... Sobre todo porque si tú... Sobre todo porque si tú eres una frívola que de vez en cuando, es retórico, de vez en cuando quieres ir al hospital y quieres ir en autobús y quieres comprar electricidad, tendrás que pagarla con el medio de pago reglado que es, en este caso, en nuestra economía, el euro, digamos, ¿no? Es decir, la pretensión de que... Todo esto, ¿en qué se concreta? Se concreta en la pretensión de que podemos evitar las consecuencias sin tocar las causas. Podemos evitar las consecuencias indeseadas de la ley del valor y todo su desarrollo histórico en la economía mundial actual sin tocar las causas. Las causas tienen que ver con la propiedad, con no sé cuánto tal, ¿no? Ojo, es muy importante diferenciar dos planos. Yo estoy hablando desde el punto de vista teórico general en relación con las salidas, etcétera. Cosa distinta es que si una empresa se va a cerrar, los trabajadores la compran y se pelean por sacarla adelante para dar de comer a sus familias tal, a mí lo que me queda es quitarme el sombrero, desde luego.
Es decir, son planos de análisis distintos, ¿no? Una cosa es que desde el punto de vista de la supervivencia se haga lo que se pueda, y otra cosa es la teorización y la propuesta política de que por ahí hay una salida. Pasa lo mismo con las ONGs, pasa lo mismo con el comercio justo, pasa lo mismo con todo eso, ¿no? Es decir, al final sería, diciendo la comparación tontorrona, pues, joder, si está la viejecita cruzando, pues claro que yo le cojo del brazo y la acerco a la otra acera, pero lo que defiendo no es que la gente cruce a los viejecitos, lo que defiendo es que se pongan semáforos, digamos, ¿no? Y ese es el marco de la discusión desde mi punto de vista. Vale. Bueno, pues ya no nos da tiempo a más, así que, bueno, quería agradecer a todos. Ah, bueno, sí nos da tiempo más. No, una cosa, no. De aquí no se va nadie hasta aquí. No, solamente decía una cosa. Muchos somos compañeros en esta facultad o estáis conectados. Yo tengo una dirección de correo que se encuentra, ellos lo tienen, se encuentra fácil en la web de la Complutense. Encantado de seguir debatiendo, etcétera. Tenemos el diploma, aprovechamos para hacer el anuncio, claro que sí. Hay un diploma donde profundizamos en el estudio teórico del capital y de todo su desarrollo posterior, etcétera. Es un título oficial de la Universidad Complutense y también porque salieron algunas cuestiones de discusión en relación con nuestra posición. Justo dentro de un rato, dentro de 15 minutos, tenemos una reunión aquí, en el pabellón de segundo, en la 101, en relación con qué hacemos frente al 3+2, frente a todos estos elementos que cada vez cuestionan más el derecho a la enseñanza, ni que decir tiene que estáis todos invitados. Y muchas gracias por la atención y acaba tú. Vale. No, nada, que muchas gracias por la asistencia, que ha sido masiva, y nos vemos el jueves para la proyección de El Capital. Y los que tenéis que firmar, no os olvidéis de firmar, está ahí la lista. Gracias.